Capítulo 2. El río del corazón fluye con lágrimas. Entre el miedo y la inspiración. A medida que crecía y me volvía más maduro, empezó a preocuparme la pregunta de qué iba a hacer cuando fuera mayor. Disfrutaba con la observación y el estudio de la naturaleza, por lo cual pensé en llegar a ser un científico, pero cambié de opinión después de ver la tragedia de la gente saqueada por las autoridades coloniales japonesas, sufriendo tanto que ni siquiera podía alimentarse a sí misma. Ser un científico, aunque me llevara a ganar un premio Nobel, no me parecía una salida válida para enjugar las lágrimas de las personas que necesitaban ser vestidas y alimentadas. Quería ser alguien que enjugara las lágrimas que fluían de los ojos de la gente y quitar el dolor que había en sus corazones. Cuando estaba en el bosque escuchando el canto de los pájaros, yo pensaba, el mundo necesita ser tan cálido y tierno como esas canciones. Yo debería convertirme en alguien que hace que la cara de la gente se vuelva tan fragante como las flores. No sabía qué carrera debería seguir para lograr eso, pero me convencí de que debería ser una persona que diera felicidad al mayor número posible de seres. Cuando yo tenía 10 años, nuestra familia se convirtió al cristianismo por gracia del tío abuelo Jung-guk, que era pastor y llevaba una ferviente vida de fe. A partir de ese momento asistí a la iglesia fielmente, sin perder ni una semana. Si llegaba apenas un poco tarde al servicio, quedaba tan avergonzado que no podía ni siquiera levantar la cara. No sé cuánto habría podido entender, a una edad tan joven, para ser así, pero Dios era ya una presencia enorme en mi vida. Yo pasaba más y más tiempo luchando con cuestiones relacionadas con la vida y la muerte y el sufrimiento y los pesares de la existencia humana. Cuando tenía 12 años fui testigo del traslado de la tumba de mi bisabuelo a una ubicación nueva. Solo se permitía a los adultos del clan asistir en esas ocasiones, pero yo tenía muchas ganas de ver por mí mismo lo que ocurría a la gente después de su muerte. Así que, con gran esfuerzo, logré que me llevaran. Cuando se desenterró la tumba y vi los restos que eran removidos, me invadieron el sobresalto y el miedo. Cuando mis mayores abrieron la tumba con solemne ceremonia, lo que llegó a mis ojos no era más que la imagen de un esqueleto descarnado. No había ni rastro de las características de mi bisabuelo que mi padre y mi madre me habían descrito. Era solo la espantosa vista de huesos blancos. Me tomó un tiempo superar el impacto de haber visto los huesos de mi bisabuelo. Me dije a mí mismo, el bisabuelo debió haberse visto como nosotros. ¿Quiere decir esto que mis padres también se convertirán en un puñado de huesos blancos después de morir? ¿Es esto lo que me va a pasar cuando me muera? Todo el mundo muere, pero, después de morir, yacemos simplemente allí, sin poder pensar en nada. No podía sacarme estas preguntas de mi cabeza. Alrededor de ese tiempo hubo una serie de acontecimientos extraños en nuestra casa. Tengo el vivo recuerdo de uno en particular. Cada vez que nuestra familia tejía ropa, tomábamos fragmentos de hilo de la rueca y los guardábamos en un recipiente de barro hasta tener suficiente como para hacer una pieza de tela. La tela hecha a partir de estos fragmentos, llamado Jehan, era especial y se utilizaba cuando un hijo de la familia se iba a casar. Una noche, estos fragmentos fueron encontrados esparcidos por todas las ramas de un castaño viejo, en un pueblo vecino, de manera que el árbol parecía haberse vuelto blanco. No podíamos entender quién habría tomado los fragmentos de hilo del frasco, llevarlo todo el camino hasta el castaño, que estaba bastante lejos de nuestra casa, y luego extenderlo por todo el ramaje. No parecía hecho por manos humanas, y todos en el pueblo se asustaron mucho. Cuando tenía 16 años experimentamos una gran tragedia. 5 de mis hermanos menores murieron en pocos meses. No hay palabras para describir la angustia desgarradora de nuestros padres por la pérdida de 5 de sus 13 hijos en tan poco tiempo. Esta serie de acontecimientos dolorosos comenzó en nuestra casa, pero se extendió a otras casas en el clan. En una de ellas, la vaca murió de repente, aunque gozaba de perfecta salud. En otra, murieron varios caballos, uno tras otro. En una tercera murieron 7 cerdos en una noche. El sufrimiento de una familia parecía conectado al sufrimiento de la nación y del mundo. Yo estaba cada vez más preocupado al ver la miserable situación del pueblo coreano bajo el régimen tiránico, cada vez más infame, del Japón. La gente no tenía lo suficiente para comer. A veces se veían obligados a buscar yerbas,
cortezas de árbol o lo que podían encontrar, y hervirlo para comer. Las guerras por todo el mundo no parecían tener fin. Entonces, un día, leí en el diario un artículo acerca del suicidio de un estudiante de escuela media. Tenía la misma edad que yo. ¿Por qué murió?, me pregunté. ¿Qué podría haber conducido a una persona a la muerte a una edad tan temprana? Estaba devastado por la noticia, como si le hubiera ocurrido a alguien cercano a mí. Lloré en voz alta durante 3 días y noches, con el periódico abierto en la página de ese artículo. Las lágrimas seguían brotándome y no podía hacer que se detuvieran. Yo no podía comprender la razón de tantos acontecimientos extraños en nuestro clan ni el hecho de que los sucesos le estaban ocurriendo a gente buena. Ver los huesos de mi bisabuelo durante la reubicación de su tumba me había impulsado a empezar a hacer preguntas sobre la vida y la muerte. Asimismo, esa serie de misteriosos sucesos en nuestra casa y alrededor de ella me llevó a aferrarme a la religión. Pero la palabra de Dios que escuchaba en la iglesia no era suficiente, por sí sola, para darme las respuestas claras que yo estaba buscando sobre la vida y la muerte. Para aliviar la frustración en mi corazón, comencé a sumergirme naturalmente en la oración. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede a la gente cuando muere? ¿Existe un mundo del alma eterna? ¿Existe realmente Dios? ¿Es Dios realmente todopoderoso? Si lo es, ¿por qué se queda parado mirando los pesares del mundo? Si Dios creó este mundo, creó también a quienes generan el sufrimiento. ¿Cuál será el final de la tragedia de Corea tras haber sido tomado el país por Japón? ¿Cuál es el significado del sufrimiento del pueblo coreano? ¿Por qué los seres humanos se odian, luchan y guerrean? Mi corazón rebosaba de estas preguntas graves y fundamentales. Nadie podía responderme fácilmente, por lo que mi única opción fue rezar. La oración ayuda a encontrar consuelo. Cuando estaba delante de Dios desaparecían los problemas que me causaban angustia en mi corazón. Todo mi sufrimiento y dolor se desvanecían y yo me sentía a gusto. Empecé a pasar cada vez más tiempo en oración hasta el punto de que, finalmente, empecé a orar en la noche más y más a menudo. Un día, al fin, tuve una experiencia rara y preciosa, en la que Dios respondió a mis plegarias. Ese día será siempre el recuerdo más valioso de mi vida. Fue un día que nunca podré olvidar, ni aún en mis sueños. Era la noche de la víspera de Semana Santa del año en el que cumplí 16. Yo estaba en el monte Myodu, rezando y pidiendo, en lágrimas, respuestas a Dios. ¿Por qué había creado un mundo tan lleno de dolor y desesperación? ¿Por qué el omnisciente y todopoderoso Dios había dejado al mundo en el dolor? ¿Qué debía hacer por mi patria sumida en la tragedia? Lloraba con lágrimas mientras me hacía estas preguntas repetidamente. Temprano en la mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche en oración, Jesús se apareció ante mí. Lo hizo en un instante, como una ráfaga, y me dijo: Dios siente un gran pesar por el dolor de la humanidad. Debes tomar una misión especial en la tierra, que tiene que ver con el trabajo del cielo. Ese día vi claramente el rostro doliente de Jesús y escuché su voz con claridad. La experiencia de presenciar su manifestación hizo que mi cuerpo se sacudiera violentamente, como las hojas en un árbol de álamo temblón. Yo estaba simultáneamente invadido por el miedo, tan grande que sentía que podía morir, y una gratitud tan profunda que me parecía que podría explotar. Jesús habló claramente sobre el trabajo que debería realizar. Sus palabras fueron extraordinarias, relacionadas con salvar a la humanidad de su sufrimiento y llevar alegría a Dios. No puedo hacer esto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Por qué me da una misión de tal suprema importancia? Estaba realmente asustado. Quería de alguna manera evitar esta misión. Me aferré al borde de su ropa y lloré. Cuanto más duele, tanto más deberías amar. Caí en una confusión extrema. No podía abrir mi corazón a mis padres y compartir mi gran secreto con ellos. Pero tampoco podía guardarlo solo para mí. No sabía qué hacer. Lo único que estaba claro era que yo había recibido una misión especial del cielo. Era tan enorme y tremenda esa responsabilidad, que me estremecía de miedo al pensar que podría no ser capaz de arreglármelas por mi cuenta.
Me aferré a la oración, aún más que antes, en un intento de calmar mi corazón perdido en la confusión, pero esto tampoco surtió efecto. No importa cuánto lo intentaba, no podía librarme, ni por un momento, del recuerdo de haberme encontrado con Jesús. En un esfuerzo para calmar mi corazón, que continuaba desbordado en llanto, compuse el siguiente poema. Cuando dudo de las personas, siento dolor. Cuando juzgo a las personas, es insoportable. Cuando odio a la gente, no hay ningún valor en mi existencia. Sin embargo, si creo, soy engañado. Si amo, soy traicionado. Sufrimiento y pesar en esta noche, mi cabeza en mis manos. ¿Me equivoco? Sí, estoy equivocado. A pesar de ser engañados, todavía creer, a pesar de ser traicionados, aún perdonar. Amar completamente, incluso a quienes te odian. Límpiate las lágrimas y da la bienvenida con una sonrisa a aquellos que no conocen más que el engaño, y a aquellos que traicionan sin remordimiento. Oh, Maestro, el dolor de amar. Mira mis manos. Coloca tu mano sobre mi pecho. Mi corazón está estallando, tal agonía. Pero cuando amo a quienes actuaron contra mí, traje victoria. Si tú has hecho las mismas cosas, te daré la corona de gloria. El encuentro con Jesús cambió mi vida completamente. Su expresión triste quedó impresa en mi corazón como si hubiera sido acuñada allí, y yo no podía pensar en otra cosa. Desde ese día me sumergí por completo en la palabra de Dios. A veces me vi rodeado por una oscuridad hondísima y por un dolor tal que era difícil respirar. En otras ocasiones mi corazón estaba lleno de alegría, como si estuviera viendo el sol del amanecer en el horizonte. Experimenté una serie de días como estos, que me llevaron a un mundo de oración cada vez más profundo. Abracé nuevas palabras de la verdad que Jesús me estaba dando directamente. Quedé completamente cautivado por Dios. Llevaba una vida radicalmente diferente a la anterior. Tenía muchas cosas en que pensar y, poco a poco, me convirtió en un muchacho de pocas palabras. Cualquiera que siga el camino de Dios debe buscar su objetivo con todo su corazón y dedicación. Es un camino que requiere tenacidad de propósitos. Soy testarudo de nacimiento, por lo que siempre he tenido mucha persistencia. Utilicé esa cualidad, que me fue dada por Dios, para superar las dificultades y seguir el camino que se me había indicado. Cada vez que empezaba a vacilar, podía encontrar el equilibrio al recordar este hecho: he recibido la palabra de Dios directamente. No era fácil, sin embargo, ofrecer el periodo de mi juventud, que solo se vive una vez, con el fin de elegir este camino. A veces sentía que preferiría evitarlo. Una persona sabia pondría esperanza en el futuro y seguiría avanzando, no importa cuán difícil fuera la senda. Una persona necia, a su turno, hipotecaría su futuro en aras de una felicidad inmediata. Yo también tenía algunos pensamientos estúpidos cuando era muy joven, pero al final elegí el camino de la persona sabia. Con mucho gusto ofrecí mi vida con el fin de seguir el camino que Dios deseaba. No podría haberme escapado si hubiera tratado. Este era el único camino que podía haber elegido. Entonces, ¿por qué Dios me llamó a mí? Aún ahora, a los 90 años, me hago esa pregunta cada día. De todas las personas del mundo, ¿por qué me eligió a mí? No fue porque yo tuviera un aspecto particularmente bueno, o un carácter excepcional, o una convicción profunda. Yo era solo un joven poco notable, terco y necio. Si Dios vio algo en mí, debe haber sido un corazón que le buscaba con profunda sinceridad y un amor siempre lleno de lágrimas por él. Cualquiera sea el momento o lugar, el amor es lo más importante. Dios estaba buscando a una persona que viviera con un corazón de amor y que, cuando se enfrentara con el sufrimiento, pudiera cortarlo con un cuchillo de amor, y esto lo llevó a mí. Yo era un niño de una aldea rural, con nada para mostrar por mí mismo. Incluso ahora insisto, sin compromisos, en apostar mi vida para vivirla por el amor de Dios y nada más. No había nada que pudiera saber por mi cuenta, de manera que llevaba todas mis preguntas a Dios. Le preguntaba: Dios, ¿existes realmente? Y así fue como llegué a saber, efectivamente, que existía. Le pregunté: Dios, ¿tienes deseos atesorados?
Así fue como llegué a saber que él tenía deseos atesorados. Yo le preguntaba, Dios, ¿me necesitas? Y así fue como descubrí que él tenía dispuesto a hacer algún uso de mí. En esos días, en que mis oraciones y dedicación se conectaban al cielo, Jesús se me aparecía sin fallar y me transmitía mensajes especiales. Si estaba deseando saber algo fervientemente, traía una expresión amable y me entregaba las respuestas sobre la verdad. Sus palabras estaban siempre en la marca ahí. Golpeaban profundamente en mi pecho, como flechas afiladas. Estas no eran meras frases. Eran revelaciones que abrían un mundo nuevo y enseñanzas sobre la verdad acerca de la creación del universo. Cuando Jesús hablaba parecía una suave brisa, pero yo tomaba sus dichos en mi pecho y rezaba con un fervor suficiente como para arrancar un árbol. Poco a poco llegué a darme cuenta de cuál era el origen del universo y los principios del mundo. Durante el verano de ese año hice una peregrinación por todo el país. No tenía dinero. Iba a los hogares y pedía algo de comer. Si tenía suerte podía conseguir un viaje en camión. Así fue como visité todos los rincones del país. En todas partes donde fui, mi patria era un crisol de lágrimas. No había fin para los dolorosos suspiros de las personas que sufrían de hambre. Sus funestos lamentos se volvían lágrimas que corrían como ríos. Esta desdichada historia debe terminar tan pronto como sea posible, me dije. Nuestra gente no debe ser dejada en el dolor y la desesperación. De alguna manera tengo que encontrar el modo de ir a Japón y a Estados Unidos para hacer que el mundo conozca la grandeza del pueblo coreano. A través de esta peregrinación descubrí que necesitaba llevar a cabo otra tarea, y pude redoblar mi determinación para el trabajo futuro. Voy a salvar absolutamente a nuestro pueblo y a traer la paz de Dios en esta tierra. Al apretar mis dos puños, mi mente se volvió sólida y pude ver claramente el camino que tenía que seguir. Un cuchillo desafilado se vuelve opaco. Después de terminar la escuela normal pública me mudé a Seúl y viví solo en el barrio de Uksok-dong mientras asistía al Instituto Kyungsong de Comercio e Industria. El invierno en Seúl era extremadamente frío. Es normal que la temperatura baje a 20 grados bajo cero. Cuando ello ocurría, el río Han se congelaba. La casa donde yo vivía estaba en una cresta y no había agua corriente. Sacábamos nuestra agua de un pozo tan profundo que eran necesarios más de 10 longitudes de brazo de cuerda para que el balde llegara al agua. La cuerda se solía romper, de manera que hice una cadena y la amarré a la cubeta. Cada vez que levantaba agua, sin embargo, mis manos se congelaban pegadas a la cadena y tenía que mantener el calor soplando sobre ellas. Para combatir el frío usaba mis talentos y tejía mucho. Hice un suéter, calcetines gruesos, un gorro y guantes. El sombrero era tan elegante que, cuando lo usaba, la gente de la ciudad podía pensar que yo era una mujer. Nunca calentaba mi habitación, incluso en los días más fríos de invierno. Una de las razones era que no tenía dinero para hacerlo. También sentía que tener un techo sobre mi cabeza cuando dormía era un lujo, teniendo en cuenta las personas sin hogar que se veían obligadas a encontrar maneras de mantenerse calientes en la calle. Un día hacía tanto frío que me dormí mientras sostenía una bombilla de luz contra mi cuerpo bajo el edredón, como si fuera una botella de agua caliente. Durante la noche me quemé con la bombilla caliente, pelándoseme la piel. Aún ahora, cuando alguien menciona a Seúl, lo primero que viene a mi mente es el frío de ese entonces. Mis comidas consistían en un cuenco de arroz y nunca más de un plato de acompañamiento. Siempre era una comida, un plato. Un plato era suficiente. Incluso hoy, debido a la costumbre que formé cuando vivía solo, no necesito muchos platos accesorios de comida. Prefiero tener un solo plato bien elaborado. Cuando veo una comida preparada con muchos platos accesorios, según el estilo coreano, me parece problemático. Nunca comí el almuerzo mientras fui a la escuela en Seúl. Me acostumbré a comer solo 2 comidas al día sin tener la sensación de hambre. Lo hice cuando niño, mientras andaba alrededor de las colinas, y seguí este estilo de vida hasta que tuve casi 30 años. Mi estadía en Seúl me dio una buena comprensión sobre cuánto trabajo lleva mantener una casa. Volví a Uksok-dong en la década de los 80 y me sorprendí al encontrar
En pie la casa donde había vivido una vez. Aún estaban allí la habitación donde vivía y el patio donde solía colgar mi ropa. Sin embargo, me entristeció ver que ya no estaba el pozo donde tenía que soplar sobre mis manos mientras me esforzaba por sacar los baldes de agua. Durante mi tiempo en Euxocdon, el lema que adopté para mí mismo fue: antes de buscar dominar el universo, perfecciona tu habilidad para dominarte a ti mismo. Esto significaba que para tener la fuerza de salvar a la nación y al mundo, primero debía entrenar mi propio cuerpo. Me entrenaba con oración, meditación, deportes y programas de ejercicio para no dejarme llevar por el hambre o cualquier otra emoción o deseo del cuerpo físico. Aun cuando gustara una comida, yo diría: arroz, quiero que te conviertas en el abono para el trabajo que me estoy preparando para hacer. Aprendí boxeo, fútbol y técnicas de defensa personal. Debido a esto, aunque he ganado algo de peso, todavía tengo la flexibilidad de una persona joven. El Instituto de Comercio e Industria Kyung-Sung tenía un régimen en cuya virtud los estudiantes nos turnábamos para higienizar las aulas. En mi clase, me tomé la tarea de limpiar el salón todos los días. Yo era un estudiante excepcionalmente callado. A diferencia de mis compañeros, no participaba en chismes y muchas veces pasaba un día entero sin decir una palabra. Esto puede haber sido la razón de que, aunque nunca intervine en episodios de violencia física, mis compañeros me trataban con respeto y cuidaban su conducta en mi presencia. Si iba al baño y había una fila de estudiantes esperando su turno para utilizar los urinarios, me dejaban de inmediato pasar primero. Si alguien tenía un problema, me buscaban a menudo en busca de consejo. Era muy persistente en hacer preguntas durante la clase. Varios profesores me evadían porque los dejaba perplejos con preguntas que no podían contestar. Por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo una nueva fórmula en la clase de matemáticas o de física, yo solía preguntar: ¿quién hizo esta fórmula? Por favor, explíquenos paso a paso para poder entender exactamente, y rehusaba volver atrás hasta tener respuestas claras. No podía aceptar ningún principio hasta que lo hubiera desarmado minuciosamente y averiguado por mí mismo. Mi carácter obstinado, el que me había hecho llorar noches enteras cuando era niño, también estaba haciendo su aparición en mis estudios. De la misma forma que cuando oraba, me volqué por completo a mis estudios e invertí toda mi sinceridad y dedicación. Toda tarea que hacemos requiere sinceridad y entrega, y no solo durante un día o dos. Es necesario que sea un proceso continuo. El cuchillo que solo se usa una vez se vuelve opaco. Lo mismo es cierto con la sinceridad y la dedicación. Necesitamos continuar con nuestros esfuerzos en una base diaria, con el pensamiento de que estamos afilando diariamente nuestra hoja de cuchillo. Cualquiera sea la tarea, si continuamos haciendo el esfuerzo con sinceridad y persistencia, llegaremos eventualmente a un estado místico. Si tomas un pincel y concentras tu sinceridad y dedicación en la mano y dices para ti mismo: un gran artista va a venir y va a ayudarme, y concentras tu mente, puedes crear un cuadro que va a sorprender al mundo. Me dediqué a aprender a hablar más rápido y con más precisión que nadie. Solía ir a una antesala donde nadie me podía oír y practicaba trabalenguas en voz alta. Practicaba cómo verter muy rápidamente lo que quería decir. Eventualmente pude ser capaz de decir 10 palabras en el tiempo que otros empleaban para decir solo una. Incluso ahora, a pesar de ser anciano, puedo hablar muy velozmente. Algunos dicen que hablo con tanta rapidez que tienen dificultades para entenderme, pero mi corazón lleva tanta prisa que no puedo soportar hablar con lentitud. Mi mente está llena de cosas que quiero decir. ¿Cómo se puede frenar? En ese sentido soy muy parecido a mi abuelo, que disfrutaba en hablar con la gente. Podía estar 3 o 4 horas hablando con otras personas, en la sala de estar de nuestra casa, explicándoles sus puntos de vista sobre los acontecimientos del día. Yo soy igual. Cuando estoy con gente con la que tengo una buena comunicación de corazón, pierdo la noción del tiempo y no me doy cuenta si se está haciendo tarde o si está por salir el sol. Las palabras en mi corazón forman un flujo imparable. Cuando estoy así no quiero comer, solo quiero hablar. Es difícil para las personas que escuchan, y comienzan a aparecer gotas de sudor en sus frentes. El sudor resbala también por mi cara a medida que sigo hablando, y no se atreven a excusarse e irse. A
A menudo terminamos quedándonos toda la noche juntas. Una llave para abrir un gran secreto. Del mismo modo en que subí hasta la cumbre de las montañas que rodeaban mi ciudad natal, exploré también cada rincón de Seúl. En aquellos días había una línea de tranvía que iba de un extremo a otro de la ciudad. El precio del pasaje era de solo 5 yens, pero yo no quería gastar ese dinero y caminaba todo el trayecto hasta el centro de la ciudad. En los días calurosos goteaba, bañado de sudor, mientras caminaba, y en los de invierno helado marchaba casi corriendo, como si mi paso perforara el viento ártico que me cortaba la carne. Caminaba tan rápido que podía ir de Uksok-dong, a través del río Han, hasta la tienda Wasin en Hongno, en solo 45 minutos. A la mayoría de la gente le tomaría 1 hora y media, de manera que es fácil imaginar cuán rápido caminaba. Me ahorraba el precio de un boleto de tranvía. Pero entregaba el dinero a las personas que lo necesitaban más que yo. Era una cantidad tan pequeña que era algo embarazoso, pero lo daba con un corazón que en realidad deseaba ofrecer una fortuna. Lo daba con una oración, para que ese dinero fuera una semilla capaz de hacer crecer, para esa persona, muchas bendiciones. En abril de cada año mi familia me mandaba dinero para la matrícula. No podía quedarme al margen, observando a la gente que me rodeaba y se encontraba en dificultades financieras, de modo que el dinero de casa no llegaba a durar ni hasta mayo. Una vez, cuando estaba en camino hacia la escuela, me encontré con una persona tan enferma que parecía a punto de morir. Me sentí tan mal por el que no podía pasar de largo. Lo cargué en mi espalda unos 2 kilómetros, hasta un hospital. Justo tenía dinero en el bolsillo, con la intención de utilizarlo para pagar mi matrícula. Una vez que pagué el hospital, no me quedó nada. Durante los días siguientes, la escuela me solicitó en repetidas ocasiones que pagara mi matrícula. Mis amigos se compadecieron de mí e hicieron una colecta. Nunca podré olvidar a quienes me ayudaron a superar esa situación. El acto de dar y recibir ayuda también es una relación que se corresponde con las cosas del cielo. Puede que no te des cuenta en ese momento, pero reflexionando más tarde es posible que comprendas, por eso Él me envió, allí en ese momento. Si una persona que necesita ayuda aparece de repente ante ti, debes saber que el cielo te envió a esa persona para que la ayudes y para que des lo mejor de ti. Si el cielo quiere dar a la persona 10 unidades de tu ayuda, no será suficiente si solo le das 5. Si el cielo te dice que le des 10, debes darle 100. Cuando ayudas a alguien debes estar dispuesto, si es necesario, a vaciar tu billetera por esa persona. En Seúl me encontré con las baramdok, literalmente, galleta de arroz de viento, inflada, por primera vez en mi vida. Son coloridas galletas de arroz, con un diseño hermoso. Cuando vi una por primera vez, estaba asombrado de lo estupendas que se veían. Cuando mordí una, sin embargo, descubrí que no tenían relleno sino solamente aire. Simplemente se desmoronaban en mi boca. Esto me hizo darme cuenta de algo. Oh, ya veo. Seúl es como una galleta de arroz de viento. Entendí por qué. La gente de Seúl era considerada, a menudo, como avara por otros coreanos. En la superficie, Seúl parecía un mundo lleno de gente rica e importante, pero en realidad estaba llena de gente pobre. Muchos mendigos, vestidos solo con harapos, vivían bajo el puente del río Han. Yo los visitaba, les cortaba el pelo y compartía mi corazón con ellos. Las personas pobres tienen muchas lágrimas. Tienen una gran cantidad de tristeza reprimida en sus corazones. Solo al decirles algunas palabras rompían a llorar. A veces alguno de ellos me convidaba con el arroz que le habían dado cuando pedían. Me lo entregaban con sus manos cubiertas de suciedad. Nunca, sin embargo, rechacé la comida. La recibía con un corazón contento. Yo había asistido a la iglesia, cada domingo, en mi ciudad natal, y continué esta práctica en Seúl. Asistía principalmente a la iglesia Miumsuda de Jesús, situada en Uksok-dong, y a la iglesia Pentecostal Seobingo, que celebraba los servicios en un tramo de arena a orillas del río Han, en la orilla opuesta. En los fríos días de invierno, al caminar por el río congelado Seobingo-dong, el hielo crepitaba bajo mis pies.
En la iglesia servía como maestro de la escuela dominical. Mis lecciones eran muy interesantes y los niños disfrutaban mucho. Debido a que me he vuelto viejo, ya no soy muy bueno para contar chistes, pero entonces podía contar historias divertidas. Los niños disfrutaban de ellas. Cuando lloraba, lloraban conmigo, y cuando reía, conmigo reían. Era tan popular con ellos que me seguían a todas partes. Detrás de Miunsudae está el monte Seodal, también conocido como Monte Dharma. Subía a menudo a una gran roca de esta elevación y pasaba la noche en oración. Ya fuera en tiempo frío o caluroso, me sumergía cada día, sin fallar, en mis preces. Una vez que entraba en oración, lloraba y mi nariz empezaba a chorrear. Oraba durante horas a partir de palabras que había recibido de Dios. Eran como mensajes codificados. Ellos me hacían sumergirme aún más profundamente en oración. Pensando ahora en ello me doy cuenta de que, incluso entonces, Dios puso en mi mano la llave para abrir la puerta a secretos, pero no podía abrir la puerta porque mis oraciones eran insuficientes. Estaba tan preocupado que, cuando comía, no sentía estar ingiriendo alimentos. A la hora de dormir cerraba los ojos, pero no podía dormirme. Otros estudiantes, viviendo en la misma casa, no se daban cuenta de que iba al cerro a orar. Deben haber pensado que yo era diferente, pero se relacionaban conmigo con respeto. En general nos llevábamos bien, haciéndonos reír unos a otros con el relato de historias divertidas. Puedo relacionarme bien con cualquiera. Si una mujer anciana viene a mí, puedo ser su amigo. Si vienen niños, puedo jugar con ellos. Uno puede tener comunicación de corazón con cualquiera, relacionándose con amor. La señora Jivanlee llegó a hacerse cercana a mí después de haber sido inspirada por mis oraciones durante los servicios matutinos en la iglesia. Mantuvimos nuestra amistad por más de 50 años hasta que dejó este mundo a los 80 años. Su hermana menor, la señora Heibon Lee, estaba siempre ocupada administrando la pensión, pero se relacionaba conmigo con calidez. Ella decía que no se sentía bien a menos que pudiera encontrar algo que hacer por mí. Trataba de darme platos extra en las comidas. Yo no hablaba mucho y no era muy divertido, así que no sé por qué deseaba tratarme tan bien. Algún tiempo después, cuando la policía colonial japonesa me detuvo en la estación de policía de la provincia de Jeongi, ella me trajo ropa y alimentos. Aún ahora, mi corazón se vuelve cálido al pensar en ella. Conocí también a una señora Son, que tenía una pequeña tienda cerca de mi pensión y también me ayudó mucho durante ese tiempo. Solía decir que todo aquel que vive lejos de su ciudad natal siempre tiene hambre, y me traía de su tienda artículos que no había podido vender. Era una tienda pequeña, con la que apenas hacía dinero para mantenerse a sí misma, pero siempre se ocupó de mí con corazón bondadoso. Esto es algo que ocurrió un día en que celebramos el servicio en el tramo de arena a orillas del río Han. Llegó la hora del almuerzo y todo el mundo encontró lugares para sentarse y comer. Yo tenía el hábito de no almorzar, pero no me sentía cómodo sentado allí, sin hacer nada, mientras los demás comían. Así que, calladamente, me alejé del grupo y me senté sobre una pila de rocas. La señora Son me vio allí y me trajo 2 pedazos de pan y 2 tortas heladas. Sentí tanta gratitud. Estas cosas costaban muy poco dinero, pero nunca he podido olvidar el agradecimiento que sentí en ese momento. Siempre recuerdo, cuando alguien me ayuda, no importa cuán pequeña dicha ayuda es. Incluso ahora, que tengo 90 años, puedo recitar de memoria todas las veces que la gente me ayudó y lo que hicieron por mí. Nunca podré olvidar a las personas que no dudaron en meterse en problemas en mi nombre y me ofrecieron el favor de sus bendiciones. Si recibo un favor, es importante para mí retribuirlo. Si no puedo encontrarme con la persona que me hizo un bien, es importante para mí recordar a esa persona en mi corazón. Necesito vivir con el pensamiento sincero de que volveré a pagarle ayudando a otra persona. Como una bola de fuego ardiente. Después de graduarme en el Instituto Kyongsoung, viajé a Japón en 1941 para continuar mis estudios. Fui porque sentía que debía tener un conocimiento exacto de ese país. En el tren a Busan, no podía contener las lágrimas.
Me cubría con mi abrigo y lloraba en voz alta. No podía dejar de llorar, tanto lloré que mi nariz chorreaba y se me hinchó la cara. Me entristecía dejar mi país, al que veía como un huérfano, ya que sufría bajo el yugo colonial. Miraba por la ventana mientras lloraba y podía ver que las colinas y los ríos lloraban aún con más tristeza que yo. Veía con mis propios ojos las lágrimas que fluían de la yerba y los árboles. Hice una promesa a la naturaleza de mi país, al lamentar mi partida. Hago esta promesa a los cerros y quebradas de mi patria. Volveré, llevando conmigo su liberación. Así que no llores, sino espera por mí. Me embarqué en el ferry de Busanachi-Monoseki a las 2 de la madrugada del 1 de abril. Había un fuerte viento esa noche, pero yo no podía dejarla cubierta. Me quedé allí, observando cómo las luces de Busan se hacían más y más distantes. Permanecí encubierta hasta la mañana. Al llegar a Tokio entré en la Waseda Koutou Kougakko, una escuela superior de ingeniería técnica afiliada a la Universidad de Waseda, y estudié en el departamento de ingeniería eléctrica. Elegí esta especialidad porque sentía que no podía establecer un nuevo pensamiento religioso sin conocer la ingeniería moderna. El mundo invisible de las matemáticas tiene algo en común con la religión. Para hacer algo grande, una persona necesita sobresalir por su capacidad de razonamiento. Tal vez por mi cabeza grande era bueno en matemáticas, cosa que muchos encuentran difícil, y he disfrutado estudiando. Mi cabeza era tan grande que me era difícil encontrar sombreros que encajaran. Tuve que ir a la fábrica 2 veces para tener sombreros hechos a mi medida. El tamaño de mi cabeza también puede tener algo que ver con mi capacidad para concentrarme en algo y terminar en 3 años lo que a otros puede llevar 10. Durante mis estudios en Japón desbordaba, como en Corea, a mis profesores con preguntas. Si tenía alguna duda acerca de una cuestión, no podía quedar satisfecho sino hasta llegar a la raíz y resolverla. No estaba tratando deliberadamente de avergonzar a mis maestros. Sentía que, si iba a estudiar un tema, debía estudiarlo por completo. En mi escritorio de la pensión siempre he tenido 3 Biblias, abiertas una al lado de otra. Una de ellas estaba impresa en coreano, otra en japonés y la otra en inglés. Leía los mismos pasajes en los 3 idiomas, una y otra vez, subrayando partes y escribiendo notas en los márgenes hasta que las páginas se llenaron de manchas y eran difíciles de leer. Poco después de comenzar la escuela asistí a un evento organizado por la Asociación de Estudiantes Coreanos para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de nuestro país. Allí canté una canción patriótica con gran fervor, mostrando a todos mi amor por mi pueblo. La policía japonesa estaba presente. Este era un tiempo en que se esperaba que los coreanos quedaran asimilados por la cultura japonesa. No obstante, canté la canción de Corea con orgullo. Don Moon-yeon, que entró en el departamento de ingeniería arquitectónica ese año, se conmovió al verme cantar esta canción y desde ese día nos hicimos amigos de por vida. Los estudiantes coreanos inscriptos en diversas escuelas en el área de Tokio habían formado un movimiento de independencia subterráneo. Esto era natural, ya que nuestro suelo gemía de dolor bajo el dominio colonial japonés. Como la Gran Guerra del Asia Oriental, así llamada entonces por los japoneses, creció en intensidad, estos comenzaron a reclutar inocentes alumnos coreanos como soldados estudiantes y enviarlos al frente de guerra. El trabajo del movimiento de independencia subterráneo fue estimulado por esas acciones. Teníamos extensos debates sobre qué hacer acerca de Hirohito, el emperador japonés. Yo tomé una posición importante en el movimiento al tener que llevar a cabo diversas acciones. Se trataba de trabajar en estrecha relación con el gobierno provisional de la República de Corea que se encontraba en Shanghái y era dirigido por Kim Il-sung. Mis responsabilidades en esta posición podían haberme exigido que renunciara a mi vida. Esto no me hizo dudar, sin embargo, porque sentía que, si moría, sería por una causa justa. A la derecha de la Universidad de Waseda funcionaba una comisaría. La policía japonesa se enteró de mi trabajo y me mantenía bajo estrecha vigilancia. Cuando estaba por regresar a Corea, durante las vacaciones escolares, los agentes obtuvieron esa información rápidamente y me seguían hasta el muelle o a la estación de tren para verme partir. No puedo ni recordar el número de veces que fui detenido por la policía, golpeado,
torturado y encerrado en una celda. Aún bajo la peor tortura, sin embargo, me negué a darles la información que buscaban. Cuanto más me pegaban, tanto más audaz me volvía. Una vez me peleé, en la barandilla del llamado puente de Yotsugawa, con la policía que me perseguía. Arranqué un pedazo de reja y la usé como arma en la lucha. En aquellos días yo era una bola de fuego. Haciendo amistad con los trabajadores al compartir su sufrimiento. Como en Seúl, en Tokio tomé la decisión de ir a todas partes. Cuando mis amigos iban a lugares como Nikko para ver el hermoso paisaje, yo prefería quedarme y recorrer los barrios de la capital. Descubrí que era una ciudad que parecía lujosa en lo exterior, pero en realidad estaba llena de gente empobrecida. Hubiera dado a la gente pobre todo el dinero que había recibido de casa. En aquel entonces todo el mundo tenía hambre. Entre los estudiantes de Corea había muchos que estaban en dificultades financieras. Cuando yo recibía mis vales de comida cada mes, los daba todos a los estudiantes que no podían pagarlos y les decía, come todo lo que quieras. No me preocupaba por ganar dinero. Podía ir a cualquier parte, trabajar como jornalero y así alimentarme. Disfrutaba tener ingresos y utilizarlos para ayudar a pagar la matrícula de los estudiantes que carecían de ellos. Ayudar a los demás y darles de comer me llenaba de energía. Después de haber dado todo el dinero que tenía, solía trabajar como repartidor utilizando un carro tirado a bicicleta. Iba a todos los distritos de Tokio con él. Una vez, en Ginza, plena de luces encandilantes, yo cargaba un poste de teléfono en mi carro cuando volqué en medio de una intersección. Todos salieron corriendo para salvar sus vidas. Debido a mi experiencia de entonces, todavía conozco Tokio como la palma de mi mano. Yo era un trabajador entre trabajadores y un amigo de estos. Al igual que los obreros, que olían a sudor y a orina rancia, solía ir a los sitios de trabajo y trabajar hasta que el sudor me corría por el cuerpo. Eran mis hermanos, y por eso no me importaba el terrible hedor. Compartía con ellos colchas tan sucias, que los piojos negros las recorrían en formación. No dudaba en dar la mano a quienes estaban cubiertos de suciedad. Su sudor, mezclado con la mugre, estaba lleno de una irresistible calidez de corazón. Era ese corazón cálido el que me resultaba tan atractivo. Trabajaba principalmente como obrero en la fábrica de acero y el astillero de la empresa Kawasaki. En el astillero operaban barcazas utilizadas para transportar carbón. Formábamos equipos de 3 obreros cada uno y trabajábamos hasta la 1 de la madrugada para llenar un barco con 120 toneladas de ese combustible. Nosotros, los coreanos, podíamos cumplir en una noche lo que a los japoneses insumía 3 días. Trabajábamos duro para demostrarles lo que éramos capaces de hacer. Había gente, en los lugares de trabajo, que se lucraba con el sudor y la sangre de los obreros. A menudo los capataces gestionaban retener hasta el 30% del dinero ganado por los obreros a los que dirigían, y lo guardaban para sí. Los trabajadores parecían impotentes para hacer algo al respecto. Los capataces explotaban a los débiles, pero se ganaban el favor de los fuertes. Llegué a enojarme tanto con un capataz que finalmente me acerqué a él, con 2 amigos, y le exigí que pagara a los trabajadores sus salarios completos. Si usted hace trabajar a alguien, páguele exactamente lo que ha ganado, le dije. Se negaba aún después de un día, así que fuimos a él un segundo día y hasta un tercero. Estábamos decididos a mantener la presión hasta que cediera. Por último, le di un puntapié y lo hice caer. Soy una persona tranquila y pasiva, pero cuando me enojo, vuelve a mí el carácter testarudo de mis años juveniles y puedo patear a alguien. La fábrica de acero de la Kawasaki contaba con recipientes utilizados para almacenar ácido sulfúrico. Los obreros que los limpiaban entraban en ellos para hacer que el flujo de materia fluyera hacia afuera. Los vapores del ácido sulfúrico son sumamente tóxicos. Ninguna persona debía permanecer allí por más de 15 minutos. Aún en tales deplorables condiciones de trabajo, los obreros arriesgaban sus vidas para hacer su tarea y tener que comer. La comida era tan importante que la gente estaba dispuesta a arriesgar su existencia por ella. Yo siempre tenía hambre, pero me cuidaba de comer solo por mi propio bien.
Sentía que era necesario tener un motivo concreto para degustar una comida en particular. Así que, a cada comida que me sentaba, me preguntaba las razones de mi hambre. ¿Trabajé realmente duro? ¿Trabajé para mí mismo o para un propósito público? Frente a un plato de arroz, le diría, estoy comiéndote para poder hacer tareas más gloriosas, y más para el bien público, de las que hice ayer. Entonces el arroz me devolvería la sonrisa con su aprobación. En esos casos, el tiempo dedicado a comer era místico y alegre. Cuando no me sentía capacitado para hablar de esa manera salteaba esa ingesta, no importa lo hambriento que estuviera. Como resultado, no hubo muchos días en que tuviera 2 comidas. No me limitaba a 2 comidas al día por la razón de que tuviera poco apetito. De hecho, una vez que empezaba a comer no había límite a la cantidad que podía consumir. En una ocasión comí 11 platos grandes de udán en una sola sesión. Otra vez comí 7 tazones de un plato compuesto de carne de pollo y un huevo frito sobre el arroz. A pesar de este apetito seguí mi costumbre de eludir el almuerzo y limitarme a 2 comidas diarias hasta que tuve más de 30 años. La sensación de hambre es un tipo de nostalgia. Conocía muy bien la nostalgia del hambre, pero creía que lo menos que podía hacer era sacrificar una comida al día por el bien del mundo. Tampoco me permití nunca usar ropa nueva. No importa cuánto frío pudiera llegar a hacer, no calentaría mi habitación. Cuando hacía mucho frío me gustaba utilizar un periódico para cubrirme. Así me calentaba como si tuviera una colcha hecha de seda. Estoy muy familiarizado con el valor de una hoja de periódico. A veces iba simplemente a vivir por un tiempo en un área de Shinagawa, donde vivía la gente pobre. Me acostaba con ellos, utilizando trapos para cubrirnos. En días cálidos y soleados les quitaba piojos y compartía el arroz. Había muchas prostitutas en las calles de Shinagawa. Las escuchaba contarme acerca de sí mismas y me convertía en su mejor amigo, sin haber bebido jamás una gota de alcohol. Algunas personas dicen necesitar embriagarse para revelar con franqueza lo que está en su mente, pero eso es solo una excusa. Cuando se daban cuenta de que yo era sincero en mi compasión por ellas, aún sin beber alcohol, estas mujeres abrían sus corazones y me contaban sus problemas. Trabajé en diferentes lugares durante el lapso de mis estudios en Japón. Fui portero en un edificio de oficinas. Escribí cartas para personas analfabetas. Trabajé en varios sitios de trabajo y fui capataz. Fui adivino. Cuando necesitaba dinero rápidamente, escribía caligrafía y la vendía. Nunca, sin embargo, me atrasé en mis estudios. Pensaba que todas estas cosas eran parte de mi proceso de formación. Hice todo tipo de trabajos y me reuní con todo tipo de personas. En el proceso aprendí mucho sobre la gente. Debido a esta experiencia puedo ahora, solo con echar un vistazo a una persona, tener una buena idea de lo que hace para ganarse la vida, y si es una buena persona. No tengo que sopesar varios pensamientos en mi cabeza porque mi cuerpo me lo va a informar primero. Sigo creyendo que para que una persona desarrolle un buen carácter necesita experimentar muchas dificultades antes de cumplir los 30 años. Tiene que descender hasta el crisol de desesperación que existe en el fondo de la existencia humana y experimentar lo que es. Tiene que descubrir nuevas posibilidades en medio del infierno. Solo entonces puede exclamar, ajá. Si yo no hubiera experimentado la desesperación, yo no habría podido llegar a esta determinación de mi vida. Es solo cuando una persona grita de esta manera, en las profundidades de la desesperación, que puede renacer como posible pionera de un nuevo futuro. Una persona no debería mirar solo en una dirección. Debe saber mirar a los que están más altos que ella, así como a aquellos que están más abajo. Debería saber mirar hacia el este, oeste, sur y norte. La gente no vive su vida toda en el mismo camino. Solo se vive una vez, pero que vivamos una vida exitosa o no depende de que el ojo de la mente tenga buena vista. Para ver bien con el ojo de la mente necesitamos muchas experiencias diferentes. Incluso en las situaciones más difíciles tenemos que mantener nuestra compostura y demostrar calidez hacia los demás y una independencia que se adapte bien a las circunstancias que enfrentamos. Un hombre de buen carácter debe acostumbrarse a elevarse a una posición alta y luego rápidamente caer a una posición baja.
La mayoría de la gente tiene miedo de caer desde una posición alta, y por ello que hace todo lo posible para mantenerla. Sin embargo, el agua que no fluye se pone en mal estado. Una persona que se eleva a una posición alta debe ser capaz de volver a bajar y esperar a que llegue su tiempo. Cuando llega la oportunidad puede elevarse a una posición aún más alta que la de antes. Este es el tipo de persona que puede adquirir una grandeza admirada por muchas personas y ser un gran líder. Estas son las experiencias que una persona debería tener antes de cumplir los 30 años. Hoy digo a los jóvenes que experimenten todo lo que puedan en el mundo. Necesitan experimentar directa o indirectamente todo, como si estuvieran devorando una enciclopedia. Es solo entonces que pueden formar su propia identidad, que es la de su clara naturaleza subjetiva. Una vez que una persona tiene confianza para decir, yo podría andar por todo el país y nunca encontrar a una persona capaz de derrotarme, está lista para asumir su tarea con confianza y llevarla a cabo con éxito. Cuando una persona vive su vida de esta manera, su éxito está asegurado. Esta es la conclusión a la que llegué mientras vivía como un mendigo en Tokio. Compartí las comidas y dormí con los obreros de Tokio, dividí el pesar del hambre con los mendigos, conocí la vida dura y obtuve el doctorado en filosofía del sufrimiento. Solo entonces pude ser capaz de comprender la voluntad de Dios. A medida que Él obra para traer la salvación a la humanidad, es importante llegar a ser el rey del sufrimiento antes de los 30 años. La forma de obtener la gloria del reino de los cielos es, como acabo de señalar, convertirse en rey del sufrimiento y ganar el doctorado en filosofía del sufrimiento. El tranquilo mar del corazón. La situación de Japón en la guerra se hizo cada vez más desesperada. En su urgente necesidad de recomponer las raleadas filas de su ejército, el país comenzó a dar graduaciones tempranas a los estudiantes y a enviarlos al frente. Por esta razón, yo también me gradué 6 meses antes. Una vez que la fecha de mi colación se fijó para el 30 de septiembre de 1943, envié un telegrama a mi familia diciendo, volveré en el Conrón Maru. Era el nombre del buque que, según lo previsto, saldría de Shimonoseki hacia Busan. Sin embargo, el día en que iba a dejar Tokio para viajar de regreso a Corea tuve una experiencia en la que mis pies quedaron pegados al suelo, impidiéndome moverme. Por más que lo intentaba, no podía levantar mis pies de la tierra para ir a la estación de trenes de Tokio. Me dije, debe ser que el cielo no me quiere a bordo de ese buque. Así que decidí quedarme en Japón un poco más y me fui con mis amigos a escalar el monte Fuji. Cuando regresé a Tokio unos días más tarde, encontré al país alborotado por la noticia de que el buque Conrón Maru, el cual había programado embarcarme, se había hundido en camino a Busan. Me dijeron que murieron más de 500 estudiantes universitarios. El Conrón Maru, un barco por el cual Japón sentía mucho orgullo, había sido hundido por un torpedo norteamericano. Cuando mi madre escuchó la noticia de que el buque había sido hundido, salió corriendo de la casa sin siquiera ponerse los zapatos. Corrió descalza 8 kilómetros, hasta la estación de trenes y se dirigió directamente a Busan. Cuando llegó a la seccional de policía marítima en Busan descubrió que mi nombre no figuraba en la lista de pasajeros. La pensión en Tokio, sin embargo, le dijo que yo había preparado las maletas y me había marchado. Esto le generó una confusión y agonía totales. Siguió invocando mi nombre sin darse cuenta de que tenía grandes astillas en sus pies. Puedo imaginar fácilmente cómo se puso fuera de sí por la preocupación de que algo podía haber ocurrido a su hijo. Puedo entender el corazón de mi madre, pero desde el día que elegí seguir el camino de Dios fui un hijo terrible para ella. Ya no podía permitirme el lujo de estar atado a emociones personales. Por tanto, no le había mandado decir que no había abordado el barco hundido, aunque sabía que iba a estar profundamente angustiada. Al regresar finalmente a Corea noté que nada había cambiado. El gobierno tiránico de Japón empeoraba día tras día. El país entero estaba empapado en sangre y lágrimas. Volví a Uksokdon en Seúl y asistí a la iglesia Myunsudae. Mantenía, cada día, diarios detallados de las nuevas cosas que había comprendido. Los días en que disponía de un gran número de tales expresiones de concientización, llenaba un diario entero.
Recibía respuestas a muchas de las preguntas con las que había luchado por años. Era como si mis años de oración y búsqueda de la verdad estuvieran siendo recompensados. Sucedió en un tiempo corto, como si una bola de fuego estuviera pasando a través de mí. Tuve esta percepción: la relación entre Dios y nosotros es la de un padre y sus hijos. Dios está profundamente triste al ver el sufrimiento de la humanidad. En ese momento, todos los secretos del universo fueron resueltos en mi mente. Fue como si, repentinamente, alguien hubiera encendido un proyector de películas. Todo lo que había sucedido desde el tiempo en que la humanidad rompió el mandamiento de Dios y comenzó a ir hacia la caída, se mostraba claramente ante mis ojos. Lágrimas ardientes fluían continuamente de esto. Caí de rodillas e incliné la cabeza hacia el suelo. Durante mucho tiempo no pude levantarme. Así como, cuando yo era niño, mi padre me llevaba a casa en su espalda, puse mi cuerpo en el regazo de Dios y dejé que fluyeran las lágrimas. 9 años después de mi encuentro con Jesús, mis ojos habían sido finalmente abiertos al verdadero amor de Dios. Dios creó a Adán y Eva y los envió a este mundo para ser prolíferos y prósperos, multiplicarse y hacer surgir un mundo de paz, el mundo en el que iban a vivir. Pero no pudieron esperar al tiempo de Dios. Cometieron fornicación y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Los hijos que nacieron a partir de la caída no confiaban unos en otros, y eso provocó un incidente en el que un hermano asesinó al otro. La paz de este mundo cayó en el caos. El pecado cubrió al mundo y comenzó el dolor de Dios. Luego la humanidad cometió otro pecado terrible al matar a Jesús, el Mesías. De manera que el sufrimiento que la humanidad experimenta hoy es un proceso de expiación por el que debe atravesar, y el dolor de Dios continúa hasta la actualidad. Dios se me apareció siendo un joven de 16 años porque Él quería que yo conociera la raíz del pecado original que la humanidad había cometido y para hacer surgir un mundo de paz donde el pecado y la caída ya no existan. Había recibido la palabra formal de Dios para expiar los pecados de la humanidad y hacer que surja ese universo de paz que Dios había creado originalmente. El mundo de paz al que Dios aspira no es un lugar al que iremos después de la muerte. Dios quiere que este mundo, el mundo en que vivimos ahora, sea el mundo completamente pacífico y feliz que Él creó en el principio. Ciertamente, Dios no envió a Adán y Eva para que sufrieran. Yo tenía que hacer saber al mundo estos increíbles sentimientos. Después de descubrir los secretos de la creación del universo, mi corazón se transformó en un mar en calma. Me vestía con harapos y caminaba con la cabeza gacha. Mi corazón estaba lleno de la palabra de Dios. Sentía como si el corazón me fuera a explotar y mi cara estaba siempre reluciente de alegría. No mueras, por favor. Seguí dedicándome a la oración y llegué a sentir intuitivamente que había llegado el momento de casarme. Debido a que había decidido seguir el camino de Dios, todo en mi vida tenía que hacerse de conformidad con su voluntad. Una vez que llegaba a conocer algo a través de la oración, no tenía más remedio que seguirlo. Así que fui a visitar a una de mis tías, que tenía mucha experiencia en concertar matrimonios, y le pedí que me presentara una esposa adecuada. Así es como conocí a Seonghil Choi, la hija de una prominente familia cristiana de Junju. Era una mujer frugal, nacida y criada en un entorno de rectitud. Solo había asistido a la escuela primaria, pero, por su carácter, le disgustaba tener que provocar el más mínimo problema a los demás. Su personalidad era tan fuerte y su fe cristiana tan profunda, que había sido encarcelada a los 16 años por negarse a cumplir con un requisito colonial japonés. Todos los coreanos debían adorar en santuarios sintoístas. Me dijo que yo era el 24º hombre en ser considerado como su novio. Era, por lo tanto, muy selectiva a la hora de decidir con quién se casaría. Sin embargo, una vez que regresé a Seúl me olvidé completamente de haberla conocido. Mi plan, para después de terminar mis estudios en Japón, era viajar a Hailar, China, una ciudad en la frontera entre este país, Rusia y Mongolia. Después de graduar la escuela en Japón, mi plan era ir a trabajar en Hailar durante unos 3 años. Trabajando en la compañía eléctrica de Manchuria, aprendería los idiomas ruso, chino y mongol. De la misma forma en que antes había buscado una escuela que me enseñara japonés para poder superar a los japoneses,
Quería ir a esta ciudad fronteriza y aprender una serie de lenguas extranjeras como forma de prepararme para el futuro. Era cada vez más evidente, sin embargo, que Japón iba hacia la derrota en la guerra. Decidí que sería mejor, para mí, no ir a Manchuria, de manera que me detuve en una sucursal de la Compañía Eléctrica de Manchuria en Andong, actual Dandong, y presenté documentos para cancelar mi trabajo. Entonces me dirigí a mi ciudad natal. Cuando llegué, encontré a la tía a quien había pedido que concertara mi matrimonio en un estado de gran angustia. Al parecer, la mujer que había conocido se negaba a considerar a cualquier otro que no fuera yo como su pareja, causando grandes problemas a su familia. Tan pronto como llegué, mi tía me tomó del brazo y me condujo a la casa de la familia Choi. Allí expliqué a Seung-hil Choi, claramente, qué tipo de vida tenía yo la intención de seguir. Aun si nos casáramos ahora, deberías estar preparada para vivir sin mí por lo menos 7 años, le dije. ¿Por qué debería hacer eso?, preguntó. Porque tengo una tarea que es más importante que el matrimonio. En efecto, mi razón para casarme tiene que ver con mi habilidad para cumplir la voluntad de Dios. Nuestro matrimonio debe desarrollarse más allá de la familia, hasta el punto en que podamos amar a la nación y a toda la humanidad. Ahora que sabes que esta es mi intención, ¿quieres realmente casarte conmigo? Ella respondió con voz firme, no me importa. Después de que te conocí, yo soñé con un campo de flores a la luz de la luna. Estoy segura de que tú eres el esposo que me ha enviado el cielo. Puedo soportar cualquier dificultad. Todavía seguía preocupado. La presioné varias veces. Cada vez que yo lo hacía, ella trataba de tranquilizar mi mente diciendo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, siempre que pueda casarme contigo. No te preocupes por nada. Desafortunadamente mi futuro suegro falleció una semana antes de la fecha fijada para la boda. Esta se retrasó, pero finalmente pudimos celebrar la boda el 4 de mayo de 1944. Mayo es un hermoso mes de primavera, pero el día de nuestra boda llovió fuertemente. Ofició el reverendo Bino Lee, de la Iglesia de Jesús. Más tarde, después de la liberación de Japón, el reverendo Lee iría a Corea del Sur y establecería un seminario ecuménico llamado Seminario Yunnan. Mi esposa y yo comenzamos nuestra vida de casados en mi alojamiento en Eukseok-dong. Realmente la amaba y cuidaba tan bien de ella, que la dueña de la pensión decía, oh, realmente debes amarla, porque la tratas como si estuvieras manejando un huevo. Conseguí un trabajo en la sucursal de la compañía Kyung-Sung Kashima Gumi Construcción Co., en Yongsan, para mantener a nuestra familia mientras llevaba a cabo, también, el trabajo de la iglesia. Entonces, un día en octubre, la policía japonesa irrumpió repentinamente en nuestra casa. ¿Conoce usted a tal y a tal, de la Universidad de Waseda?, exigían. Sin ni siquiera darme la oportunidad de responder, me sacaron de la casa y me llevaron a la seccional de policía de la provincia de Jeongi. Era detenido porque uno de mis amigos, arrestado por ser comunista, había mencionado mi nombre a sus interrogadores. Apenas haber entrado en la dependencia policial, fui sometido a tortura. ¿Eres un miembro del Partido Comunista? No. ¿No estabas trabajando con ese granuja mientras estudiabas en Japón? Ni siquiera te molestes en tratar de negarlo. Todo lo que tenemos que hacer es una llamada a la jefatura de policía de Tokio y nos lo dirán todo. No mueras como un perro. Danos la lista de los miembros del partido. Me golpearon con una mesa a la que se le rompieron las 4 patas contra mi cuerpo, pero me negué a dar los nombres de las personas que habían trabajado conmigo en Japón. La policía japonesa fue a donde yo estaba viviendo con mi esposa, revolvió todo y descubrió mis diarios. Ellos los trajeron y los miramos, página por página. Me exigieron que les hablara de las personas cuyos nombres se encontraban. Negué todo, aunque yo sabía que me podían matar debido a mi silencio. La policía me pisoteó sin piedad con sus botas de púas militares hasta que mi cuerpo quedó tan flácido como si estuviera muerto. Luego me colgaron del techo y me hamacaban de ida y vuelta. Como un corte de carne colgando en una carnicería, me seguían balanceando y empujándome con un palo. Pronto se me llenó la boca de sangre y comenzó a gotear sobre el suelo de cemento, debajo de mí.
Cada vez que perdía el conocimiento, vertían un balde de agua sobre mi cuerpo. Cuando recobraba la conciencia, volvía a empezar la tortura. Me tapaban la nariz y clavaban el pico de una tetera en mi boca, obligándome a tragar agua. Cuando mi estómago quedaba hinchado por el agua, me ponían boca arriba en el suelo, como una rana, y empezaban a patearme en el abdomen con sus botas. Así lograban que el agua subiera a mi esófago, y eso me hacía vomitar hasta que todo se volvía negro. Después de haber sido torturado de esta manera, durante varios días sentí como si tuviera fuego dentro del esófago. El dolor era tan intenso que no podía soportar tragar ni una cucharada de sopa. No tenía energía y solo estaba tumbado boca abajo en el piso, completamente incapaz de moverme. La guerra estaba llegando a su fin. La policía japonesa estaba desesperada. Me torturaron de una manera que las palabras no pueden describir. Yo soporté, sin embargo. Nunca les di los nombres de ninguno de mis amigos. A pesar de que perdía la conciencia y la recuperaba, me aseguré de no darles lo que querían, aunque me costara la vida. Por último, cansados de torturarme, mandaron llamar a mi madre. Cuando llegó, mis piernas estaban tan hinchadas que no podía pararme por mi cuenta. Tuve que poner uno de mis brazos por encima de los hombros de 2 policías que me ayudaron a ir a pie hasta la sala de visitas. Mi madre estaba llena de lágrimas, aún antes de poner los ojos en mí. «Soporta un poco más», dijo. «Yo conseguiré, de alguna manera, un abogado. Por favor, aguanta y no mueras antes de eso». Mi madre vio que mi cara estaba cubierta de sangre y me suplicó: «No importa cuánto bien estés tratando de hacer. Es más importante que te mantengas vivo. Pase lo que pase, no te mueras». Sentí pesar por tan benemérita mujer. Me hubiera gustado gritar: «Madre», abrazarla y gritar en voz alta con ella. Pero no podía hacer eso, sabía perfectamente por qué la policía japonesa la había llevado allí. Mi madre seguía rogándome que no muriera, pero todo lo que pude hacer a cambio fue parpadear con mis ojos hinchadísimos y ensangrentados. Durante el tiempo que estuve encarcelado en la seccional de policía de Icheongi, fue la señora Hiban Lee, la dueña de la pensión, quien me suministró alimentos y ropa. Lloraba cada vez que me visitaba. Yo la consolaba diciendo: «Aguante un poco más, esta era está llegando a su fin, Japón será derrotado pronto. Usted no necesita llorar». No eran palabras vacías. Dios me había dado esa creencia. Tan pronto como la policía me liberó, en febrero del año siguiente, llevé a la orilla del río a todos mis diarios, que habían sido apilados en la pensión. Allí los quemé, sin excepciones, para que no causasen más problemas a mis amigos. Si no hubiera hecho eso, esos escritos podrían atraer perjuicios cada vez que me detuviera la policía. Mi cuerpo no se recuperó fácilmente de la tortura. Tuve sangre en las heces durante bastante tiempo. La dueña de la pensión y su hermana ayudaron con gran sinceridad y dedicación a mi recuperación física. Finalmente, el 15 de agosto de 1945, Corea fue liberada de Japón. Fue el día que todos los coreanos habían estado esperando, un día de tremenda emoción. Los gritos de «Mansei» y las olas de la bandera Taeguk cubrían toda la península. Yo no podía, sin embargo, participar en las festividades. Mi corazón estaba muy triste porque podía prever la terrible calamidad que estaba a punto de caer sobre la península de Corea. Me fui solo a una pequeña antesala y me sumergí en la oración. Poco después, mis temores se hicieron realidad. Aunque liberada de la ocupación japonesa, nuestra patria fue cortada en 2 en el paralelo 38. En el norte, un régimen comunista, que negaba la existencia de Dios, había llegado al poder. Una orden que debe ser obedecida. Inmediatamente después de la liberación, nuestro país quedó sumido en un caos indescriptible. Aún teniendo dinero, no era fácil obtener el arroz. Mi esposa y yo habíamos agotado el arroz de nuestra casa, de manera que me puse en camino a Baekcheon, provincia de Hwanghae, al norte de la comunidad de Seúl y al sur del paralelo 38, para recoger algo del arroz comprado de antemano. En mi camino, sin embargo, recibí una revelación que decía: «Vete a través del paralelo 38».
Encuentra al pueblo de Dios que está en el norte. De inmediato crucé el paralelo 38 y me dirigí hacia Pyongyang. Solo había pasado un mes desde el nacimiento de nuestro primer hijo. Estaba preocupado por mi esposa. Sabía que ella me estaría esperando ansiosamente, pero no había tiempo para regresar a casa yendo en dirección al norte. Los mandamientos de Dios son algo muy serio, deben ser cumplidos sin reservas ni vacilaciones. No tomé nada conmigo, a excepción de la Biblia que había leído docenas de veces, llenando sus ya gastadas páginas con subrayados y notas dirigidas a mí mismo en letra del tamaño de huevos de hormiga. Ya fluían los refugiados, corrían hacia el sur escapando del régimen comunista. En particular, el rechazo del Partido Comunista hacia la religión significaba que muchos cristianos buscaban libertad de culto. Los comunistas etiquetaban a la religión como el opio de los pueblos, y procedieron de manera que nadie podía tener religión. Este era el lugar al que fui siguiendo el llamado del cielo. Ningún pastor querría ir a tal lugar, pero yo sí lo hice, y con mis propios pies. Como el número de refugiados que iba hacia el sur aumentaba, el norte empezó a endurecer su seguridad fronteriza. No me fue fácil cruzar el paralelo 38. Durante el tiempo que me llevó caminar 48 kilómetros hasta la frontera y luego, hasta mi llegada a Pyongyang, nunca me pregunté por qué tenía que asumir un compromiso tan difícil. Llegué a Pyongyang el 6 de junio. El cristianismo había puesto raíces tan profundas allí que la ciudad era conocida como el Jerusalén del Oriente. Durante la ocupación, los japoneses habían intentado varias maneras de suprimir el cristianismo. Obligaron a sus ciudadanos, como señalé, a la adoración en los santuarios sintoístas. Incluso había que inclinarse en la dirección del Palacio Imperial en Tokio, donde vivía el emperador. Después de llegar a Pyongyang, comencé mi labor evangelizadora en la casa del señor Choi Seok-na, que vivía en el barrio de Gyeongchang-ri, cerca de la puerta oeste de Pyongyang. Empecé por el cuidado de los niños del vecindario. Les contaba historias infantiles que ilustraban a versículos de la Biblia. Eran niños, pero hablaba con ellos en la forma cortés del idioma, normalmente reservado a los adultos, y hacía lo posible para cuidar de ellos. Al mismo tiempo mantenía la esperanza de que alguien viniera con el deseo de escuchar el nuevo mensaje que debía transmitir. Había días en que pasaba observando la puerta de entrada todo el día, esperando que alguien viniera. Pronto, las personas con fe sincera empezaron a reunirse a mi alrededor. Podía hablar con ellas toda la noche, enseñándoles el nuevo mensaje. No importaba quién era el que viniera a mí. Podría ser un niño de 3 años o una anciana ciega con la espalda encorvada. Trataba a todos con amor y respeto. Me inclinaba delante de ellos y les servía como si hubieran venido del cielo. Aun si mis invitados eran viejos, hombres y mujeres, solía compartir el tiempo con ellos hasta altas horas de la noche. Nunca me dije, aborrezco que vengan tales personas de edad. Cada uno es precioso. Ya sea hombre o mujer, joven o viejo, cada uno tiene un valor, alto e igual. La gente escuchaba a un joven de 26 años hablar con ellos sobre las epístolas a los romanos y el libro de las Revelaciones. Lo que oían era diferente de lo que habían escuchado en otros lugares, de manera que gradualmente comenzó a reunirse gente buena. Un joven que venía todos los días y me escuchaba hablar, pero luego se iba sin decir una palabra, era Wonpil Kim. Se convirtió en el primer miembro de mi familia espiritual. Se había graduado de la escuela normal de Pyongyang y trabajaba como maestro. Nos turnábamos en preparar el arroz para comer y así fue como se formó la relación de maestro espiritual y discípulo. Una vez que comenzaba a dar conferencias sobre la Biblia, no podía parar hasta que los miembros de la congregación se excusaran diciendo que debían ir a otros lugares. Predicaba con tanta pasión que transpiraba por todo el cuerpo. A veces me tomaba un descanso y entraba en una sala aparte, donde, solo, me quitaba la camisa y exprimía el sudor. Esto no solo era así en el verano sino también en el frío del invierno. Esa era la cantidad de energía que vertía en mi enseñanza. Para los servicios, todos tenían vestimenta limpia y blanca. Cantábamos el mismo himno docenas de veces, en un acto de fe muy apasionado. Los miembros de la congregación estaban tan conmovidos e inspirados que todos empezábamos a llorar. La gente nos llamaba
la iglesia que llora. Cuando terminaban las ceremonias, los fieles daban testimonio de la gracia que habían recibido. Durante estos testimonios nos sentíamos ebrios de gracia. Era como si nuestros cuerpos estuvieran flotando en el cielo. Muchas personas de nuestra iglesia tenían experiencias espirituales. Algunos entraban en trance, otros profetizaban, algunos hablaban en lenguas y otros podían interpretar. En ocasiones asistían creyentes que no pertenecían a nuestra iglesia. Entonces, un miembro de la congregación iba a verlo con los ojos cerrados y le tocaba en el hombro. Entonces esa persona, repentinamente, empezaba a orar con lágrimas de arrepentimiento. En tales casos, el caluroso fuego del Espíritu Santo pasaba a través de nuestra concurrencia. Cuando el Espíritu Santo hacía su trabajo, varias personas eran curadas de largas enfermedades, tan limpiamente como si nunca las hubieran tenido. Circuló el rumor de que alguien había comido algo de mi arroz sobrante y se había curado de una enfermedad abdominal. La gente comenzó a decir, la comida de la iglesia tiene efectos medicinales, y muchas personas empezaron a esperar a que yo terminara de comer con la esperanza de comer todo el arroz que pudiera dejar. A medida que se hacían conocidos estos fenómenos espirituales, nuestra congregación creció. Pronto tuvimos tanta gente, que ya no podíamos cerrar las puertas. La abuela Sung Do-hee y la abuela Se-yun-ok fueron a la iglesia porque cada una de ellas tuvo un sueño donde se les dijo, un joven maestro espiritual ha venido del sur y ahora está al otro lado de Mansudae. Vaya a reunirse con él. Nadie las evangelizó. Venían a la dirección que se les daba en sueños. Cuando llegaban, se mostraban felices de ver que yo era la persona de la que habían oído hablar en sus sueños. Solo tenía que ver sus caras para comprender por qué habían venido. Cuando respondía a sus preguntas, sin haber hablado antes con ellas acerca de lo que querían saber, quedaban fuera de sí de alegría y de sorpresa. Yo enseñaba la palabra de Dios a través de historias relativas a mis propias experiencias. Tal vez por esta razón muchas personas pudieron encontrar respuestas claras en cuestiones que no habían podido entender hasta entonces. Algunos creyentes de las grandes iglesias de la ciudad cambiaron su afiliación para la nuestra después de oírme predicar. En una ocasión, 15 de los principales miembros de la iglesia Handae-hae, la iglesia más importante en Pyongyang, vinieron a vernos en grupo. El gesto hizo que los miembros del consejo de mayores de la iglesia presentaran una enérgica protesta ante nosotros. El suegro de la señora In-ju Kim era un anciano conocido en Pyongyang. La casa familiar era directamente adyacente a la iglesia a la que asistía. Sin embargo, en lugar de concurrir a esa iglesia, ella, secretamente, asistía a la nuestra. Para salir de su casa sin que sus suegros lo supieran, iba a la parte trasera de la casa, subía a una de las grandes jarras de barro y luego saltaba por encima de la valla. Lo hizo cuando estaba embarazada de una hija, superando un obstáculo que tenía una altura 2 o 3 veces mayor que la de una persona normal. Hacía falta valor para hacer eso, pero recibió severos castigos de su suegro por ello. Yo sabía cuando ocurría esto. Los días en que sentía un fuerte dolor en mi corazón, enviaba a alguien a casa de la señora Kim. Parados frente a la casa, mis enviados podían oír cómo ella era golpeada brutalmente por su suegro. La golpeó con tanta crueldad que derramaba lágrimas de sangre. Ella diría más tarde, sin embargo, que el conocimiento de que nuestros miembros se encontraban del otro lado de la verja le quitaba el dolor. Maestro, ¿cómo sabías que estaba siendo golpeada?, me preguntaría. Más tarde, cuando nuestros miembros están a la puerta, mi dolor se va, y mi suegro considera que le exige mucha más energía golpearme. ¿Por qué es eso? Sus suegros la golpeaban e incluso la ataron a un poste. Pero ni eso le impidió venir a nuestra iglesia. Por último, los miembros de la familia vinieron y comenzaron a golpearme. Me arrancaron la ropa y se me hinchó la cara, pero nunca les devolví los golpes. Yo sabía que ello solo haría que la situación se hiciera aún más difícil para la señora Kim. A medida que más y más personas de las grandes iglesias de Pyongyang asistían a nuestros servicios, sus pastores se ponían celosos y se quejaban de nosotros ante la policía. Las autoridades comunistas consideraban que la religión era como una espina en su costado, y buscaban excusas para suprimirla. Reaccionaron, pues, ante la oportunidad que les daban estos pastores y me llevaron detenido. El 11 de agosto de 1946,
Fui acusado de venir del sur con fines de espionaje y encarcelado en la oficina de seguridad de Daedong. Fui falsamente acusado de haber sido enviado por el presidente surcoreano, Sun Man-ri, como parte de un intento de este por apoderarse del norte. Me llevaron esposado y 3 días más tarde me raparon la cabeza y me pusieron en una celda. Todavía recuerdo la amarga sensación de ver mi pelo, que había crecido durante mi tiempo como líder de la iglesia, caer al suelo. También recuerdo la cara de un cierto Lee, el que me cortó el pelo. En la cárcel las autoridades me golpeaban sin cesar y exigían que confesara mi crimen, pero soporté. Aunque vomitaba sangre y parecía al borde de la muerte, nunca me permití perder la conciencia. A veces el dolor era tan grande que me doblaba por la cintura. Sin pensarlo, me encontraba rezando, Dios, sálvame. Al momento siguiente, sin embargo, me reprendía a mí mismo y oraba con confianza, Dios, no te preocupes por mí. San Myung-moon no está muerto todavía. No voy a dejarme morir de una manera tan miserable como esta, y tenía razón. Aún no había llegado mi hora de morir. Tenía una montaña de tareas que cumplir antes, así como la responsabilidad de llevarlas a cabo. No era tan débil como para ser golpeado hasta la sumisión o ser sometido por algo tan trivial como la tortura y el pedir piedad. Mi cuerpo aún tiene varias cicatrices de las heridas que recibí entonces. La carne que fue sacada de mi cuerpo y la sangre que perdí han sido sustituidas, pero el dolor de esa experiencia permanece en estas señales corporales. A menudo las miro y digo, tú que llevas estas cicatrices, debes tener victoria. Mis captores trajeron incluso a un interrogador soviético, pero no pudieron establecer que yo hubiera cometido delito alguno. Después de 3 meses me hallaron inocente y me liberaron, pero para entonces mi cuerpo estaba en muy mal estado. Había perdido tanta sangre mientras era torturado, que mi vida estaba en grave peligro. Los miembros de mi iglesia me recogieron y me cuidaron. Arriesgaron sus vidas por mí sin esperar nada a cambio. Una vez que me recuperé, volví a mi labor evangelizadora. Al cabo de 1 año, nuestra congregación se hizo bastante grande. Las iglesias establecidas no nos dejaban en paz. Cada vez más miembros de sus congregaciones comenzaron a asistir a nuestros servicios. Por último, unos 80 pastores escribieron cartas a la policía. El 22 de febrero de 1948, fui detenido otra vez por las autoridades comunistas. Las duras torturas habían comenzado de nuevo. Cada vez que me sentía derrumbar debido a la tortura, aguantaba diciéndome a mí mismo, estoy siendo golpeado por el bien del pueblo coreano. Estoy derramando lágrimas como una forma de asumir el dolor de nuestro pueblo. Cuando la tortura era tan cruel que me llevaba al borde de perder la conciencia, escuchaba la voz de Dios. En los momentos en que parecía que mi vida estaba a punto de terminar, Él aparecía ante mí. Estaba programado llevarme a juicio el 3 de abril, mi 40º día de prisión, pero se demoraron hasta el día 7. Muchos de los pastores más famosos de Corea del Norte llegaron a la corte y me acusaron de todo tipo de crímenes. El Partido Comunista, despreciándome, decía, la religión es el opio de los pueblos. Los miembros de nuestra congregación estaban parados a un costado y lloraban de tristeza. Lloraban como si su hijo o cónyuge hubiera fallecido. No obstante, yo no derramé lágrima alguna. Algunos miembros lloraban por mí con un dolor tan grande que se retorcían de dolor, de manera que no me sentía solo mientras transitaba por el camino del cielo. No estaba enfrentando una desgracia, por tanto, sentía que no debía llorar. Al salir de la corte, después de la sentencia, levanté las manos esposadas y las sacudí como una señal para nuestros miembros. Los grilletes hicieron un sonido metálico que me sonó como a campanas. Ese día me llevaron a la prisión de Pyongyang. Yo no tenía miedo a la vida en la cárcel. No era la primera vez que estaba recluido. Además, existía una jerarquía entre los presos de cada celda. No demoré en hacerme amigo del jefe de los prisioneros, un hombre ubicado en la parte superior de dicha jerarquía. Todo lo que tenía que hacer era intercambiar algunas palabras y, así, cualquier otro preso en posición de jefe se convertiría rápidamente en mi amigo. Cuando tenemos un corazón de amor, podemos abrirlo ante cualquiera. Después de haber estado sentado unos días en el rincón más alejado de la celda,
el preso que era jefe me movió a una posición más alta. Yo quería sentarme en un pequeño rincón junto al inodoro, pero él siguió insistiendo en que me moviera hacia una posición más elevada en la celda. No importa cuánto me negué, él insistía. Tras hacerme amigo del preso jefe, miré con atención a cada persona en la celda. El rostro de una persona dice todo sobre ella. Oh, tu cara es esta, de manera que tú debes ser así. Tu rostro es de tal manera, así que debes de tener tal rasgo. Los presos se sorprendían al escuchar que podía decirles cosas acerca de ellos mismos mediante la lectura de sus características faciales. No les gustaba el hecho de que una persona a la que veían por primera vez pudiera decir tanto sobre ellos, pero tuvieron que reconocer que los estaba describiendo correctamente. Podía abrir mi corazón y compartirlo con cualquiera, de manera que en la cárcel también tenía amigos, entre ellos un asesino. Se trataba de un encarcelamiento injusto para mí, pero fue un periodo de formación significativo. Todo periodo de prueba en este mundo tiene un significado importante. En prisión, incluso los piojos son amigos. En la celda hacía muchísimo frío. Los piojos se arrastraban en fila a lo largo de las costuras de la ropa de prisión. Cuando tomábamos los piojos y los poníamos juntos, se adherían unos a otros y formaban una bola diminuta. Los enrollábamos de forma similar a los escarabajos bolita. Sabíamos que harían todo lo posible para estar juntos. Los piojos tienen la característica de excavar y juntar sus cabezas, de manera que solo sobresalían del agujero los extremos de sus espaldas. Nos divertíamos mucho mirando esto. A nadie le gustan los piojos o las pulgas. En la cárcel, sin embargo, incluso los piojos y pulgas se convierten en importantes compañeros de conversación. En el momento en que pones tus ojos en un bicho de cama, surge cierta comprensión en tu mente, y es importante no dejarlo pasar. Nunca sabemos cuándo, o por qué medios, Dios nos va a hablar. Por tanto, debemos ser cuidadosos al examinar con detenimiento cosas como bichos de cama y pulgas. Un grano de arroz es más grande que la tierra. El 20 de mayo, 3 meses después de haber sido recluido en la prisión de Pyongyang, fui trasladado a la prisión de Hunnam. Sentí indignación, pero también vergüenza ante el cielo. Estaba atado a un ladrón, por lo que no podía escapar. Nos trasladaron en un viaje que tomó 17 horas. Mientras miraba por la ventana, se apoderó de mí un poderoso sentimiento de tristeza. Me parecía increíble que yo tuviera que viajar por una sinuosa carretera a lo largo de ríos y valles en calidad de prisionero. La cárcel de Hunnam era, en realidad, un campo de concentración para prisioneros especiales que trabajaban en la fábrica de fertilizantes de Nitro Hunnam. Durante los siguientes 2 años y 5 meses debí cumplir un duro trabajo forzoso en este lugar. El trabajo forzoso es una práctica que comenzó en Rusia. El gobierno soviético no podía limitarse a matar a miembros de la burguesía y a personas que no eran comunistas. El mundo estaba mirando y se necesitaba seguir con atención la opinión internacional. Por eso inventaron el castigo del trabajo forzoso. Las personas castigadas de esta manera eran obligadas a seguir trabajando hasta que morían de agotamiento. Los comunistas de Corea del Norte copiaron el sistema ruso y sentenciaron a todos los presos a 3 años de trabajo forzoso. Los condenados a esa clase de labor morían antes de que llegara el término de la pena. Como presos, nuestro día comenzaba a las 4:30 de la mañana. Nos hacían ponernos en fila en el campo. Nuestros cuerpos y prendas de vestir eran inspeccionados en busca de artículos de contrabando. Nos hacían quitar toda nuestra ropa y cada prenda era revisada a fondo. Cada pieza de ropa era golpeada hasta que desaparecía hasta la última mota de polvo. El proceso completo duraba al menos 2 horas. La prisión de Hunnam estaba sobre la costa del mar. En invierno el viento dolía como un cuchillo cortando nuestros cuerpos desnudos. Cuando la inspección había terminado se nos alimentaba con una comida horrible. Luego, a caminar 4 kilómetros hasta la fábrica de fertilizantes. Nos conducían de A4, haciendo que tomáramos la mano de la persona que iba junto a nosotros. Ni siquiera podíamos mantener la cabeza alta. Nos rodeaban guardias armados con fusiles y pistolas. Cualquier persona que hiciera que la fila se retrasara o no podía mantenerse tomado de la mano del compañero, era golpeado severamente por tratar de escapar. En invierno,
la nieve podía alcanzar una altura mayor a la de una persona. En las mañanas de invierno, cuando marchábamos a través de esa montaña helada, yo sentía que mi cabeza giraba. El camino congelado estaba muy resbaladizo y el viento frío soplaba tan ferozmente que hacía que el pelo de mi cabeza se parara. No teníamos energía. Incluso después de haber comido el desayuno, nuestras rodillas seguían doblándose. Sin embargo, teníamos que seguir nuestro camino hacia el lugar de trabajo, aun si ello significaba tener que arrastrar las agotadas piernas por el camino. Mientras hacía mi trayecto a lo largo de esta ruta, que nos llevaba al borde de la inconsciencia, seguía a recordarme a mí mismo que yo pertenecía al cielo. En la fábrica había un montículo hecho de una sustancia a la que nos referimos en forma abreviada como amoníaco. En realidad, era, casi seguramente, sulfato de amonio, una forma común de fertilizante. Entraba por una cinta transportadora y parecía como una cascada blanca cuando caía sobre el montículo de abajo. Estaba bastante caliente cuando llegaba por la cinta, el humo subía incluso en medio del invierno. Pronto, sin embargo, se enfriaba y se convertía en algo tan sólido como el hielo. Nuestro trabajo consistía en recoger con palas el abono del montículo y ponerlo en bolsas de paja. Nos referíamos a esta elevación, de más de 20 metros de altura, como la montaña de fertilizante. De 800 a 900 personas paliaban el fertilizante en un gran espacio bajo la apariencia de que trataban de cortar la montaña por la mitad. Estábamos organizados en grupos de 10. Cada equipo era responsable en acarrear y cargar 1.300 bolsas por día, de manera que a cada persona le tocaban 130 bolsas. Si un equipo no cumplía con su cuota, se reducían sus raciones a la mitad, de manera que todos trabajaban como si su vida dependiera de ello. En un esfuerzo por ayudarnos a cargar las bolsas de fertilizante lo más eficientemente posible, habíamos hecho agujas de alambre de acero. Las utilizábamos para ayudarnos a atar las bolsas después de llenarlas. Poníamos un pedazo de alambre en una vía férrea que corría por el piso de la fábrica. El alambre era aplastado por uno de los vagones de ferrocarril pequeños utilizados para acarrear materiales, entonces podía ser utilizado como aguja. Para abrir agujeros en las bolsas utilizábamos fragmentos de vidrio que obteníamos rompiendo las ventanas de la fábrica. Los guardias deben haber sentido lástima al ver a los presos trabajando en tales condiciones, porque nunca nos impidieron romper las ventanas. Una vez me rompí un diente al intentar cortar un trozo de alambre. Aún ahora se puede ver que uno de mis dientes delanteros está roto. Me quedó como recuerdo inolvidable de la prisión de Hunnam. Todos adelgazaban bajo la presión del duro trabajo, pero yo fui la excepción. Pude mantener mi peso de 72 kilos, lo que era objeto de la envidia de los otros presos. Siempre sobresalía en fuerza física. En una ocasión, sin embargo, me sentí muy mal. Presenté síntomas similares a los de la tuberculosis durante casi un mes. No obstante, no perdí ni un día de trabajo en la fábrica. Yo sabía que, si faltaba, otros presos tendrían que hacerse responsables de mi parte de la obra. La gente me llamaba el hombre barra de acero, debido a mi fuerza. Podía aguantar hasta la más difícil tarea. La prisión y el trabajo obligatorio no eran un problema muy grande para mí. No importa cuán fuerte fuera la paliza o cuán terribles las condiciones ambientales, una persona puede aguantar si lleva en su seno un propósito definido. Los prisioneros eran también expuestos al ácido sulfúrico que se utilizaba en la fabricación de sulfato de amonio. Cuando trabajaba en la fábrica de acero de Kawasaki, en Japón, fui testigo de varios casos en los que personas que hacían la limpieza de tanques utilizados para almacenar ese ácido habían muerto por intoxicación. La situación de Hunnam era mucho peor. La exposición al ácido sulfúrico era tan perjudicial que podría causar la pérdida del cabello y llagas en la piel. La mayoría de las personas que trabajaban en la fábrica comenzaban con vómitos de sangre y morían después de unos 6 meses. Queríamos usar piezas de goma en los dedos como protección, pero el ácido las atravesaba rápidamente. Los vapores del ácido también comían nuestra ropa, inutilizándola, y nuestra piel se partía y producía sangrados. En algunos casos se hacían visibles los huesos. Teníamos que seguir trabajando, sin siquiera un día de descanso, aun cuando nuestras llagas sangraban y supuraban.
Nuestras raciones consistían en menos arroz del necesario para llenar 2 pequeños tazones. No había platos accesorios, pero nos daban una sopa de rábano en agua salada. Era tan salobre que hacía arder la garganta, pero el arroz era tan duro que no se podía comer sin tragarlo con la sopa. Nadie dejaba una sola gota de esta. Cuando recibíamos nuestro plato de arroz, los presos ponían todo el grano, de una sola vez, en la boca. Después de haber comido su propio arroz, miraban a su alrededor, estirando el cuello, para ver cuánto comían los demás. A veces alguien ponía su cuchara en el tazón de sopa de otro y surgía una pelea. Un pastor que estaba conmigo en Eunam me dijo: «Déjame un solo grano y te daré 2 vacas después de salir de aquí». La gente estaba tan desesperada que, si un prisionero moría a la hora de comer, los otros escarbaban todo el arroz que tenía todavía en la boca y lo comían ellos mismos. El castigo del hambre solo puede ser conocido por aquellos que lo han experimentado. Cuando una persona tiene hambre, un mero grano de arroz se convierte en algo muy valioso. Incluso ahora me pongo tenso solo de pensar la prisión de Hunnam. Es difícil creer que un solo grano de arroz puede dar tal estímulo al cuerpo, pero cuando uno está realmente famélico se tiene por la comida una nostalgia que te hace llorar. Cuando una persona está bien alimentada el mundo parece grande, pero para un hambriento, un grano de arroz es más grande que la tierra. Desde mi primer día en prisión cultivé el hábito de tomar solo la mitad de mi ración de arroz y dar la otra a mis compañeros. Me entrené de esta manera durante 3 semanas, luego me comía toda la ración. Esto me hacía pensar que yo estaba comiendo arroz suficiente para 2 personas, y eso hizo más fácil soportar el hambre. La vida en prisión es tan terrible que ni siquiera puede ser imaginada por alguien que no la ha experimentado. La mitad de los presos estaban condenados a morir dentro del lapso de 1 año. Cada día teníamos que ver cómo los cadáveres eran llevados por la puerta de atrás sobre una tabla. Trabajábamos tan duro que nuestra única perspectiva de salir parecía ser esa, como un cuerpo muerto sobre un madero. Típico de un régimen despiadado y cruel, lo que nos hacían fue claramente más allá de todos los límites de lo humano. Todos esos sacos de fertilizante, rebosantes de las lágrimas y el pesar de los prisioneros, eran cargados en barcos y llevados a Rusia. La cárcel de Hunnam en la nieve. Después de la comida, el bien más preciado en la cárcel era aguja e hilo. Nuestra ropa se desgastaba y se desgarraba durante el trabajo forzado, pero era difícil conseguir implementos para coserla. Después de un tiempo los presos, harapientos, comenzaban a parecerse a mendigos. Era particularmente importante remendar los agujeros en la ropa con el fin de bloquear, aunque fuera un poco, los gélidos vientos del invierno. Para esto, un pedazo pequeño de tela encontrado tirado, por ejemplo, en la carretera, era muy valioso. Incluso si la tela estuviera cubierta con estiércol de vaca, los presos luchaban entre sí para tratar de recogerla. Una vez, mientras cargaba las bolsas de fertilizante, descubrí una aguja clavada en una de ellas, quizás dejada allí por accidente. A partir de ese momento me convertí en el maestro de la cárcel de Hunnam, tal fue mi alegría por haber encontrado esa aguja. Todos los días remendaba pantalones y rodilleras para los otros presos. Dentro de la fábrica de fertilizantes hacía tanto calor que transpiramos aún en pleno invierno. Se puede imaginar, entonces, cuán insoportable era durante el verano. Ni siquiera una vez, sin embargo, enrollé hacia arriba mis pantalones y dejé las canillas a la vista. Incluso durante el lapso más caluroso del verano seguí con mis pantalones atados a la manera tradicional coreana. Otros se los quitaban y trabajaban en ropa interior, pero yo me mantuve correctamente vestido. Cuando terminaba el trabajo nuestros cuerpos estaban cubiertos de sudor y polvo de fertilizantes. La mayoría de los prisioneros se quitaba la ropa para lavarse en el agua sucia que salía de la fábrica. Yo, sin embargo, nunca me lavé en donde otros pudieran ver mi cuerpo. En cambio, ahorraba la mitad de la única taza de agua que se nos daba por día. Me levantaba temprano, mientras los demás aún dormían, para limpiarme con un pequeño trozo de paño empapado en media taza de agua. También tenía el propósito de utilizar este tiempo para centrar mi espíritu y rezar, pero yo consideraba que mi cuerpo era precioso y no quería, por tanto, exponerlo casualmente ante los demás.
Cabían 36 personas en cada celda de la cárcel. Mi espacio se encontraba en una pequeña esquina, junto al inodoro. El fluido desbordaba el artefacto en el verano y se congelaba en invierno. Era el espacio que todos evitaban. Lo llamábamos baño, pero en realidad era solo una pequeña tinaja sin siquiera tapa. No hay manera de describir el insoportable olor que venía de ella. A menudo los prisioneros experimentaban diarrea, debido a la sopa salada con bolas de arroz duro que comíamos todos los días. Cuando estaba sentado al lado del baño oía decir, ¡ay, mi estómago! La persona iba camino al baño, dando rápidos pasos cortos. Tan pronto como exponía sus nalgas, salía disparando la diarrea. Como yo estaba al lado del inodoro, a menudo era salpicado con heces acuosas. Incluso durante la noche. Cuando todos dormían, alguien acusaba dolores abdominales. Cuando escuchaba a gente aullando de dolor al ser pisoteados, yo sabía que alguien venía al baño. Me levantaba y me apretaba contra la esquina. A veces la persona que venía al baño no llegaba a tiempo y la diarrea empezaba aún antes de bajarse sus pantalones. La persona había aguantado un tiempo, por lo que salía con gran fuerza y los trozos de metralla eran horribles. Si yo hubiera estado dormido y no lo hubiera oído venir, hubiera quedado cubierto por diarrea en el mismo lugar en que me acostaba. No obstante, mantuve como mío, durante todo el tiempo, el lugar al lado del inodoro. ¿Por qué optas por quedarte allí?, preguntaban otros presos. Y yo le respondía, aquí es donde me siento más cómodo. Y no lo decía porque sí. Ese era, efectivamente, el lugar donde mi corazón estaba más a gusto. Mi opinión es que la literatura y el arte no son algo específico. Cualquier cosa que me hace sentir una afinidad de corazón puede ser literatura o arte. Sí, el sonido de las heces al caer en el inodoro suena bello y divertido, entonces eso es música. También las heces que me salpicaban podían ser una obra de arte, si lo encaro de esa manera. Mi número de prisionero era el 596. La gente me llamaba número 596. En las noches, cuando no podía dormir, me quedaba mirando al techo y me repetía este número una y otra vez. Si lo decía rápido sonaba muy parecido a eogul, la palabra coreana usada para describir cómo se siente una persona cuando se la ha tratado injustamente. Con toda sinceridad consideraba que había sido encarcelado injustamente. El Partido Comunista inició las Dokwoek, o reuniones donde se leía en voz alta los periódicos u otro material. Era una forma de estudiar la propaganda comunista y nos hacían participar en una autocrítica. Además, el destacamento de seguridad mantenía una estrecha vigilancia sobre cada uno de nuestros movimientos. Cada día se nos ordenaba que escribiéramos lo que habíamos aprendido ese día en forma de autocrítica, pero nunca escribí ni una página. Se suponía que redactáramos algo así: nuestro padre Kim Il-sung, gracias a su amor por nosotros, nos da alimento para comer cada día, nos da platos con carne y nos permite llevar una vida maravillosa. Por eso estoy agradecido. No podía escribir nada por el estilo. Aun si estuviera mirando la muerte a la cara, no podía presentar una autocrítica al Partido Comunista ateo. En lugar de escribir un texto así trabajaba decenas de veces más que los otros, para poder sobrevivir en la cárcel. La única manera de salirme con la mía para no escribir una autocrítica era pasar a ser el número uno de los prisioneros. Debido a mi esfuerzo me convertí en el mejor de los prisioneros. Incluso recibí un premio de un funcionario del Partido Comunista. Mi madre me visitó varias veces mientras estaba en prisión. No había transporte directo de Junju a Eunam. Tenía que tomar un tren a Seúl, donde tenía que cambiar a otro de la línea Seúl-Wonsan. El viaje insumía más de 20 horas, por lo que era muy difícil para ella. Antes de emprender un viaje, se tomaba el gran trabajo de preparar misuk karup, granos en polvo, para que su hijo, que había sido encarcelado en la plenitud de su vida, lo tuviera para comer. Para hacer este polvo reunía arroz entre nuestros parientes e incluso entre los parientes lejanos del marido de mi hermana mayor. Cuando llegaba a la sala de visitas de la prisión y me veía de pie del otro lado del vidrio, en el acto se le caían las lágrimas. Era una mujer fuerte, pero la vista de su hijo pasando por tal sufrimiento, la hacía débil.
Mi madre me entregó el par de pantalones de seda que había usado el día de mi boda. El uniforme de la prisión se había gastado tanto, que se veía mi piel a través del paño. No usé, sin embargo, los pantalones de seda, los di a otro preso. En cuanto al misuk karu, por el que ella se había endeudado a fin de dármelo, lo entregué allí mismo mientras ella observaba. Mi madre había invertido su corazón y dedicación para preparar ropa y alimentos para su hijo, y cuando me vio regalar los pantalones y los alimentos, sin quedarme con nada, quedó desconsolada. Madre, le dije, no soy solo el hijo de un hombre llamado Moon. Antes que hijo del clan de los Moon soy un hijo de la República de Corea. Y aún antes que eso, soy un hijo del mundo y un hijo del cielo y la tierra. Creo que es correcto. Para mí amar esas cosas primero, y solo después de eso sigo tus palabras y te amo. No soy el hijo de una persona de mente estrecha. Por favor, compórtate de forma acorde a tu hijo. Para ella, mis palabras eran tan frías como el hielo, pero me dolía tanto verla llorar que sentía como que mi corazón se desgarraba. La extrañaba tanto que a veces me despertaba en medio de la noche pensando en ella, pero esto era una razón más para controlar mis emociones y no volverme débil. Yo era una persona haciendo el trabajo de Dios. Me resultaba más importante, entonces, vestir a una persona con un poco más de calor y llenar su estómago con un poco más de comida que preocuparme por la relación personal con mi madre. Aún en la cárcel, disfrutaba en tomar todo el tiempo que pudiera para hablar con la gente. Siempre había alrededor de mí personas que querían escuchar lo que tenía que decir. Incluso con hambre y el frío de la vida en prisión, había calor en el acto de compartir con quienes existía afinidad de corazón. Las relaciones formadas en Hunnam me acercaron a 12 compatriotas. Fue lo más cercano a una familia, con la que podía pasar el resto de mi vida. Entre ellos, estaba, ya famoso, un pastor que había servido como presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas de Corea en 5 provincias del norte. Se trataba de personas con quienes compartí emociones intensas en situaciones en que nuestras vidas estaban al límite. Eso los hizo más cercanos a mí que mi propia carne y sangre. El hecho de haber estado junto a ellos dio sentido a mi experiencia en la cárcel. Oraba 3 veces al día por la gente que me había ayudado y por los miembros de mi congregación en Pyongyang, llamando a cada uno por su nombre. Cuando lo hacía, sentía que debía pagar 1000 veces a la gente que me deslizaba, disimuladamente, un puñado del misuk karu que habían escondido en su ropa. Fuerzas de la ONU abren la puerta de la prisión. La guerra de Corea comenzó cuando yo estaba preso en Hunnam. En el lapso de 3 días, el ejército de Corea del Sur entregó Seúl y se vio obligado a retirarse hacia el sur. Entonces 16 países, con los Estados Unidos a la cabeza, formaron una fuerza que, por cuenta de las Naciones Unidas, intervinieron en la guerra. Las fuerzas norteamericanas desembarcaron en Incheon y empujaron hacia Hwangsan, importante ciudad industrial de Corea del Norte. Era natural que la prisión de Hunnam fuera un objetivo en las operaciones de bombardeo aéreo de los Estados Unidos. Cuando este comenzó, los guardias dejaron a los prisioneros solos y entraron en los refugios antibombas. No les interesaba si vivíamos o moríamos. Un día, Jesús se apareció ante mí con cara llorosa. Esto me dio una fuerte premonición, de manera que grité, todo el mundo permanezca dentro de 12 metros alrededor de mí. Poco después, una bomba de 1 tonelada explotó a solo 12 metros de donde estaba parado. Los presos que habían permanecido cerca de mí sobrevivieron. A medida que el bombardeo se hacía más intenso, los guardias comenzaron a ejecutar prisioneros. Llamaban a los reclusos por sus números y les decían que vinieran con raciones para 3 días y una pala. Los presos suponían que iban a ser trasladados a otra prisión, pero nunca regresaban. Eran llevados a las montañas, obligados a cavar un hoyo y, luego de muertos, enterrados allí. Llamados según la longitud de sus condenas, aquellos que tenían las más largas pasaban en primer lugar. Me di cuenta de que mi turno llegaría al día siguiente. Esa noche las bombas cayeron como la lluvia durante la temporada de monzones. Era el 13 de octubre de 1950, y las fuerzas de Estados Unidos, tras lograr desembarcar en Incheon, habían llegado hasta la península para tomar Pyongyang. Ahora estaban presionando contra Hunnam.
Esa noche atacaron Hunnam con la tremenda fuerza de los bombarderos B-29 a la cabeza. El castigo era tan intenso que parecía que todo Hunnam se había convertido en un mar de fuego. Los altos muros alrededor de la prisión comenzaron a caer y los guardias corrieron por sus vidas. Por último, la puerta de la cárcel que nos había mantenido aislados en ese lugar se abrió. Alrededor de las 2 de la mañana del día siguiente, con calma y dignidad, salí caminando. Había estado encarcelado durante 2 años y 8 meses, por lo que mi apariencia era un espectáculo terrible. Mi ropa interior y exterior estaba hecha a jirones. Vestido con esos trapos me fui con el grupo de gente que me seguía en la cárcel a Pyongyang, pero no a mi ciudad natal. Algunos de ellos eligieron venir conmigo en lugar de ir a buscar a sus esposas e hijos. Podía imaginar que mi madre debería estar llorando, preocupada por mi bienestar. Pero era más importante cuidar de los miembros de mi congregación en Pyongyang. En el camino a esta ciudad pudimos ver claramente cómo Corea del Norte había estado preparándose para esta guerra. Las principales ciudades habían sido conectadas por carreteras de 2 carriles que se podían utilizar con fines militares en caso de emergencia. Muchos de los puentes habían sido construidos con suficiente cemento como para permitirles resistir el peso de tanques de 30 toneladas. El fertilizante que los presos de UNAM habían puesto en las bolsas con riesgo de sus vidas había sido enviado a Rusia a cambio de un armamento anticuado que luego fue desplegado a lo largo del paralelo 38. Tan pronto como llegué a Pyongyang salí en busca de cada uno de los que habían estado conmigo antes de mi encarcelamiento. Necesitaba saber dónde estaban y cuál era su situación. Habían sido dispersados por la guerra, pero me sentía responsable de ubicarlos y ayudarlos a encontrar una manera de llevar adelante sus vidas. Yo no sabía dónde podrían estar, de manera que mi única opción era buscar esquina por esquina. Después de una semana de búsqueda, había encontrado solo a 3 o 4 personas. Había guardado un poco de arroz en polvo que recibí mientras estaba en prisión, así que lo mezclé con agua para hacer torta de arroz, y lo compartí con ellos. En el viaje desde UNAM sacié el hambre con 1 o 2 papas congeladas. No había tocado el polvo de arroz. Me sentía feliz solo de verlos comer, con impaciencia, la torta de arroz. Me quedé en Pyongyang durante 40 días buscando a todo aquel en quien podía pensar, fueran jóvenes o viejos. Al final nunca supe lo que pasó a algunas de esas personas, pero nunca se borraron de mi corazón. En la noche del 2 de diciembre comencé a caminar hacia el sur. Miembros de la iglesia, incluidos Wonpil Kim y yo, seguimos atrás de un grupo grande de refugiados cerca de 12 kilómetros. Llevábamos con nosotros a un miembro que no podía caminar bien. Había sido uno de los que me siguieron al salir de UNAM. Su nombre de familia era Park. Había sido puesto en libertad antes que yo. Cuando lo encontré en su casa, todos los demás miembros de su familia habían salido para el sur. Estaba solo y con una pierna rota. Lo puse en una bicicleta y lo llevé conmigo. El ejército de Corea del Norte ya había recuperado la carretera llana para uso militar, por lo que viajábamos a través de los campos de arroz congelados, dirigiéndonos hacia el sur tan rápido como podíamos. El ejército chino no estaba muy lejos de nosotros, pero era difícil ser ligero cuando había alguien que no podía caminar. El camino era tan malo que lo cargaba en la espalda y alguien llevaba la bicicleta atrás. Seguía diciendo que no quería ser una carga para mí y trató varias veces de quitarse la vida. Lo convencí de que siguiera, a veces regañándolo en voz alta. Nos mantuvimos juntos hasta el final. Éramos refugiados huyendo, pero aún teníamos algo que comer. Íbamos a las casas cuyos habitantes se habían ido hacia el sur antes que nosotros y buscábamos cualquier plato de arroz u otro alimento que pudiera haber quedado. Hervíamos todo lo que encontrábamos, fuera arroz, cebada o papas. Apenas nos daba para mantenernos con vida. No había tazones de arroz y tuvimos que utilizar trozos de madera como palillos, pero la comida estaba buena. La Biblia dice, bienaventurados los pobres, no, podíamos comer cualquier cosa que hiciera que nuestros estómagos rebosaran de satisfacción. Incluso un humilde trozo de torta de cebada sabía tan bien que no nos habríamos sentido celosos ni de la comida de un rey. No importaba lo hambriento que estuviera, siempre me aseguraba de dejar de comer antes que los demás. De este modo, ellos podrían
comer un poco más. Después de caminar una larga distancia nos acercamos a la orilla norte del río Inchin. De alguna manera sentí que era importante cruzar el río rápidamente y que no había ni un momento que perder. Estaba convencido de que teníamos que superar ese obstáculo para poder seguir con vida. Empujé a Wonpil Kim sin piedad. Kim era joven y se quedaba dormido mientras caminábamos, pero yo seguía forzándolo y llevando la bicicleta. Esa noche cubrimos 32 kilómetros y llegamos a la orilla del río Inchin, el cual, por suerte, estaba congelado. Seguimos a algunos refugiados que iban delante de nosotros a través del río. Una larga fila de estos se extendía, además, detrás de nosotros. Tan pronto como habíamos cruzado el río, las fuerzas de las Naciones Unidas cerraron el paso y no permitieron que la gente cruzara. Si hubiéramos llegado al río apenas pocos minutos más tarde, no habríamos podido cruzarlo. Después de hacerlo, Wonpil Kim miró el camino por el que habíamos venido y preguntó, ¿sabías que el paso del río estaba a punto de ser cerrado? Por supuesto que lo sabía, le dije. Este tipo de cosas suceden a menudo a cualquiera que toma la senda del cielo. La gente no sabe que, con frecuencia, la salvación está justo allí, más allá del siguiente obstáculo. No teníamos ni un solo minuto que perder. Si hubiera sido necesario los habría tomado del pescuezo y sacado de allá. Kim parecía conmovido por mis palabras, pero mi corazón estaba inquieto. Cuando llegamos al punto en que el paralelo 38 divide la península en dos, puse un pie en Corea del Sur, el otro en Corea del Norte y comencé a rezar. Por ahora, estamos siendo empujados hacia el sur, pero pronto voy a regresar al norte. Reuniré a las fuerzas del mundo libre detrás de mí para liberar a Corea del Norte y unir el norte y el sur. Esto es lo que recé durante todo el tiempo que caminamos junto a los refugiados.